Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación, barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54, Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En Los Desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los Desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de Los Desayunos de Solo Radio. Es la edición correspondiente al 21 de junio de 2016. Saludo cordial de José Aurelio Martínez, buenos días, gracias por estar ahí. Saludo cordial a través del 90.6 en la banda de frecuencia modulada y también para el resto del mundo, allá donde nos estéis escuchando a través de internet en ellinsoloradio.com o las diferentes fórmulas y lugares que tienen en internet para seguir nuestra programación en directo. Les digo aquello de buenos días, pero también buenas tardes, si lo que están escuchando es la repetición que de forma íntegra les ofrecemos en torno a las 2 y algunos minutos. Es la repetición íntegra de este espacio que les da la oportunidad de escucharlo en diferentes horarios y así también quedará colgado en nuestra web, en ellinsoloradio.com, para que en cualquier momento puedan descargarlo y escucharlo con toda la tranquilidad del mundo. Comenzamos la emisión de este espacio de los servicios informativos de Solo Radio, que ya saben tiene una máxima, y la máxima de estos desayunos es hablar de todo y de todos, y de hecho contenidos siempre muy variados los que les ofrecemos en este programa. Eso sí, los martes ya saben que recibimos la visita de nuestros representantes políticos. Esto es así todas las semanas y a lo largo del programa del martes pues van pasando por nuestros estudios diferentes concejales que pues representan a su grupo político en el ayuntamiento de la ciudad. Pero hoy va a ser un tanto especial el programa, aunque vamos a intentar que se modifique el formato del programa lo mínimo posible, pero nuestros invitados serán diferentes a los que habitualmente tenemos, que como digo son concejales en el ayuntamiento de la ciudad. Y a propuesta de ellos mismos, recordarán el pasado martes, y adelantando que hablaríamos de las elecciones generales del próximo domingo, en el programa de hoy, pues nos proponían enviarnos algún componente de las diferentes candidaturas de los partidos representados en el ayuntamiento de Ellín. Y nosotros, pues encantadísimos recibimos la visita de esos representantes que forman parte de las candidaturas al Congreso o al Senado, y enseguida les voy a presentar. Pero el programa, como digo, queremos que tenga los mínimos cambios posibles respecto al formato habitual de cada martes, con lo cual el programa en su emisión en directo, en su emisión matinal, está abierto también, por supuesto, a la participación de todos nuestros oyentes. Bien a través del 967 30 53 21, ese es el número telefónico que pueden utilizar si así lo quieren para entrar en el programa, o si lo prefieren, pues pueden enviarnos un correo electrónico a través de participaellin@solorradio.es. Pues saludados a los invitados que tenemos en sus hogares, en su lugar de trabajo, en su vehículo. Saludamos también a los invitados que tenemos en el estudio hoy. Y así pues les presento a Onésimo González, es número 1
la lista del Congreso de nuestra provincia, y hoy representando a Ciudadanos. Muy buenos días, Onésimo, bienvenido. Muy buenos días, gracias. Gracias por estar hoy con nosotros en los desayunos de Solo Radio. Un placer. Está también con nosotros Manu Martínez, es número 2 en la lista al Senado, por la provincia de Albacete, secretario también provincial de Juventudes Socialistas. Muy buenos días, Manu. Hola, buenos días. Un placer también saludarle en este día un tanto especial para los desayunos de Solo Radio. Y está también con nosotros Vicente Aroca, es número 1 por parte del Partido Popular y en la provincia de Albacete al Senado. Saludos, Vicente. Hola, muy buenos días y muchas gracias. Es también un placer contar lógicamente con los tres invitados que hoy nos ofrecerán pues una tertulia que versará principalmente sobre las elecciones generales del próximo domingo. Recordarán también en el programa, y ya enseguida vamos escuchando las voces de los invitados, que en el programa anterior también nos proponían nuestros invitados tener una representación de la Unión de Izquierda Unida, valga la redundancia, con Podemos y ese Unidos Podemos que también presenta candidatura en estas elecciones generales. Bien, pues al final no ha podido ser. Ellos cerraban su agenda de actos a lo largo del fin de semana. Nos solicitaban unas informaciones que no podíamos darles, entre otras cosas, pues ya de forma segura al 100% los invitados del resto de partidos que estarían aquí, y bueno, pues cerraron su agenda y hoy pues ya no podíamos tenerles en el programa, ya no había opción de modificar esa agenda. Bueno, supongo que en otra ocasión será posible contar también con Unidos Podemos. Bueno, pues vamos a comenzar el programa. Vamos a hacer una pequeña ronda con el fin que vayan ya quedándose un poquito con las voces de nuestros oyentes, aunque yo intentaré, pues, el hecho que sean voces menos conocidas para nuestros oyentes, el ir informando a nuestros oyentes quién tiene el uso de la palabra en cada momento, para que esto sea más sencillo para todos y cada uno de nuestros oyentes. Bien, pues, Onésimo, campaña electoral a 6 meses prácticamente de la anterior. No sé si esto se ha notado mucho en las fuerzas y en la forma de vivir estas jornadas especiales de campaña y precampaña electoral. Bueno, por nuestra parte ha sido muy intensa y ganas pues hemos tenido las mismas o más. O sea, después de haber hecho en el Congreso de los Diputados todo lo posible por parte de Ciudadanos para evitar que estas nuevas elecciones se volvieran a producir, después de haber propiciado pues los acuerdos posibles, de habernos sentado con unos, de habernos sentado con otro y no ser posible el evitar estas elecciones, pues una vez que estamos aquí con toda la fuerza. Porque si antes teníamos la clara sensación de que Ciudadanos era muy importante que estuviera representado con fuerza en el Gobierno de España, ahora tenemos la absoluta seguridad de que somos necesarios para que en España se produzca el cambio a mejor que necesita. Y durante estos meses, pues un gobierno en funciones que además ahora se encuentra unos meses después en otra campaña electoral. Vicente, esto en el Partido Popular, ¿cómo se vive? Muy bien, pues muy buenos días. Pues bien, porque, hombre, estamos en funciones, efectivamente, coincido con lo que ha dicho Onésimo, y es que nosotros estamos entregándonos en cuerpo y alma a lo que es esta campaña electoral, a lo que es esta segunda oportunidad que tenemos para que Mariano Rajoy, siga siendo el presidente del gobierno, y en eso nos estamos volcando todos, ¿no? Nosotros estamos convencidos, y así lo están diciendo también todas las encuestas, de que Mariano Rajoy volverá a ganar las elecciones y tendremos la oportunidad de volver a formar un gobierno. Espero que así sea. Confiamos en que se va a mejorar los resultados que tuvimos el 20 de diciembre, y en eso estamos trabajando para conseguir una mejora de estos resultados. Manu, gobierno que intentó el Partido Socialista formar y que no fue posible, ¿no? Estamos ante otras elecciones 6 meses después y ya se oye que, bueno, igual el resultado tampoco es demasiado claro y tendríamos otra vez que comenzar desde cero, ¿no?, para intentar formar gobierno.
Claro, mira, al 20 de diciembre nos presentamos con la premisa clara de cambiar el gobierno, ¿no? Necesitábamos cambiar, pero no por cambiar a ellos, como por cambiar las siglas, sino por cambiar la forma de hacer política. Y este 27 de junio nos presentamos con la misma gana, con la misma iniciativa de que a partir del 27 tengamos un gobierno que vuelva a pensar en las personas, un gobierno que elimine la trayectoria que hemos tenido estos últimos 4 años, que de luego no ha sido la mejor para la gente que estaba necesitando en este país un cambio. Y eso es lo que seguimos diciendo este 26 de junio, que es importante que se forme un gobierno que cambie las políticas actuales. Bien, nuestros invitados seguramente están acostumbrados a debates donde, bueno, pues está muy controlado el tiempo, donde tienen unos grupos de preguntas o de contenidos que tienen que ir desarrollando. Nosotros el formato lo vamos a mantener de tertulia. De hecho, muchos de los temas que hablaremos a lo largo del programa, pues quizás y con una clave un tanto más local, lo hemos tratado con nuestros invitados habituales los martes, y pues solamente pedirles que con el fin que el tiempo pues vaya siendo similar para todos, bueno, pues no de respuestas de mucho más de 1 minuto y medio o 2 minutos como mucho, con el fin que vayáis tomando la palabra cuando lo estiméis oportuno, con lo cual entramos ya en tiempo de tertulia, que podéis ir tomando la palabra cuando lo deseéis, y si os apetece podemos comenzar hablando de este asunto, ¿no? De el por qué nos encontramos ante unas nuevas elecciones, que es algo bueno, que no ha ocurrido nunca en este país, 6 meses después, y bueno, pues con unas miras de futuro próximo bastante similares, parece ser, en cuanto a los resultados, que serán bueno, pues un poco repartidos, podríamos decir, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué nos encontramos, desde vuestro punto de vista, en esta situación? Tema de inicio de la tertulia. No, puedo empezar yo, si como me parece bien. Vamos, yo pienso que el Parlamento, en estas últimas elecciones, pues los españoles nos dijeron lo que querían, y querían que los partidos llegásemos a acuerdos. O sea, el partido que fue el más votado, no el ganador de las elecciones, el más votado fue el Partido Popular con un 28%, que es una cifra importante, pero el 72% dijo que no apoyaba al Partido Popular. Entonces, el resto de partidos tuvimos diferentes porcentajes de participación, ninguna de ellas nos permitía gobernar por nosotros mismos, y creo que además es una oportunidad magnífica para que en España se desarrollen modelos que funcionan muy bien en otros países de Centro Europa, que es que los partidos se pongan de acuerdo. Partidos de centro, partido de centro izquierda, partido de centro derecha, se pongan de acuerdo y puedan tirar para adelante. Ante esa situación, pues bueno, creo que se vio que había 2 partidos que desde el primer momento no tenían gran voluntad de lograr acuerdos, como era el gobierno de Mariano Rajoy, que creo que es un señor pues al que le cuesta bastante esto de lograr acuerdos. Esa situación, si no está en mayoría absoluta, le es un poco complicada, y cuando el rey le hizo el mandato de buscar acuerdos, el rey hace el mandato de buscar acuerdos, el rey no te dice gobierna, te dice busca acuerdos. Mariano Rajoy dijo que no, porque según él, palabras textuales, había un acuerdo ya hecho entre las fuerzas de izquierdas, cosa que se demostró que era mentira. Ante esa situación bastante complicada, pues bueno, el rey hizo el mandato al Partido Socialista, y Ciudadanos pues trató de ponerse de acuerdo con quien tenía el mandato del rey, con quien lo tenía, con quien lo asumió, que fue el Partido Socialista. En base a ese acuerdo, que no olvidemos puso en marcha la legislatura, porque si no todavía estaríamos en el limbo. O sea, la situación, la irresponsabilidad, creo, tremenda, el error que cometió Mariano Rajoy, que bueno, en el Partido Popular hay gente excelente y no lo dudo, pero creo que este señor se equivocó, el presidente en funciones se equivocó gravemente al hacer eso, porque dejó una situación al país muy complicada, al Parlamento muy complicada. Ese acuerdo que Ciudadanos, de manera responsable, junto al Partido Socialista, que asumió el mandato del rey, se firmó, un acuerdo que además era muy fácilmente asumible por el Partido Popular, como claramente dijo Albert Rivera y como claramente ha podido ver cualquiera que lo ha leído, era fácilmente asumible, pero no se quiso ni mirar. Por otra parte, con Podemos, pues bueno, Podemos iba a lo que iba, Podemos va a coger el poder a toda costa, le da igual ningún tipo de acuerdos, y de hecho Pablo Iglesias ha dicho claramente que él quiere gobernar sin acuerdos, porque para gobernar no se puede llegar a acuerdos.
Los totalitaristas son así. Entonces creo que algunos hemos hecho todo lo posible, por lo menos para poner el reloj en marcha, porque si no todavía estaríamos en una situación, estaríamos en un limbo sin gobierno y sin tener fecha para las elecciones. Fuimos responsables, la cosa no salió porque creo que faltó mucha voluntad por parte de Mariano Rajoy para sentarse a la mesa de negociación para hablar de esos acuerdos y bueno, Podemos en ningún momento creo que ni siquiera lo contempló. Vicente. Bien, yo lo veo todo lo contrario, como no puede ser de otro modo, Onésimo. Mariano Rajoy lo que fue un hombre honesto consigo mismo y fue honesto con la población, fue honesto con los españoles, porque él sabía de antemano, porque así lo dijeron tanto PSOE como el resto de fuerzas políticas, tal vez menos Ciudadanos, pero sí dijeron que no iban a apoyar en ningún momento. No olvidemos el no, no y no, y esto es lo que siempre ha estado. Sin la ayuda del gobierno, sin la ayuda de Pedro Sánchez del Partido Socialista no se podía hacer nada. Y eso era así, porque Ciudadanos también, y precisamente esta mañana estamos en esta tertulia, las tres fuerzas políticas que nosotros promovemos y seguimos diciendo que hay que hacer un gran pacto de Estado para que las tres fuerzas políticas podamos hacer un gobierno fuerte y estable. Nosotros desde el primer día hemos ido en la misma línea. Bien, pero Mariano Rajoy en aquel momento fue honesto y nosotros lo vimos. Perdón, ¿rebota el sonido? A ver, sí. ¿Ahora se oye peor? No sé. Bien, nosotros en todo momento fuimos, como digo, honestos. Nosotros queríamos hacer un gobierno. La legislatura duró muy poquito, una legislatura simplemente de trámite. Se hubiesen agotado los plazos. Pues una vez que Mariano Rajoy dice que no tiene los apoyos suficientes de antemano, porque lo sabía de antemano, porque además lo hicieron público todas las fuerzas políticas, pues no hay más remedio que buscar otro candidato. Este candidato, que fue Pedro Sánchez, bueno, pues yo creo que hizo todo lo contrario de lo que tenía que haber hecho, ¿no? Y él creía que iba a tener pactos y no los tuvo, porque él pensaba que iba a ser el presidente del gobierno y sin embargo pues no lo fue. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues vamos a una segunda convocatoria electoral, pero con una ventaja, que ahora ya cada uno nos hemos retratado. El Partido Popular sigue siendo el Partido Popular. Ciudadanos ya sabemos que su líder es Pedro Sánchez, eso está más claro que el agua. Por eso apoyamos al Partido Popular en 4 comunidades autónomas y 15 ayuntamientos. Pero también apoyamos. Vicente, eso es absurdo e irresponsable que lo digáis y lo sabéis. No, pero también es cierto. Ciudadanos permite gobernar al Partido Popular en 4 comunidades autónomas y 15 ayuntamientos. Sí, no digáis eso. Y Ciudadanos digáis eso. Y Ciudadanos también es está muy irresponsable que digáis eso. Que habla porque no eres un poco educado y dejas a los demás que terminemos y después tú cuando quieres es una tertulia, Vicente. Ya, pero yo, por ejemplo, mientras tu intervención, ni Manu ni yo te hemos interrumpido. Está claro. Es que una afirmación tajante. No, pero es que es así. Vamos a ver, además está demostrando todos los días, ha demostrado en los debates, y tú lo estás poniendo ahora mismo aquí de manifiesto, que tu enemigo es el Partido Popular, no es el Partido Socialista. Te equivocas. Porque vosotros estáis en una continua luna de miel. Bien, entonces, vamos a ver lo que te quiere decir. Votar, tu líder indiscutiblemente no es Alberto Rivera, tu líder es Pedro Sánchez. Yo eso lo estoy demostrando y lo estáis viendo. Eso no se lo cree nadie. Sí, es así, si es que la gente ya lo ha visto. Por eso digo que esta segunda vuelta, por llamarlo de algún modo, esta segunda convocatoria, lo que sí que pone de manifiesto es que cada uno ya se ha retratado. Mira, tú dices que el Partido Popular está siendo apoyado, es verdad. Además, dijisteis que ibais a apoyar a la fuerza más votada antes de las elecciones, sí, cosa que en muchos sitios no lo habéis cumplido, en muchísimos sitios. Pero también estás tú apoyando, tu partido también está apoyando a extremos como Podemos en otras ciudades. Falso. No. Falso. Estáis apoyando, falso. Estáis propiciando gobiernos donde está el PSOE y donde está, por ejemplo, Podemos. Y eso es cierto, con el apoyo. Venga, ¿dónde? Ejemplo. Venga. Pues Granada, por ejemplo. Vamos a veces, ¿no? Granada. Hombre, perdona. Creo que hay varias capitales de provincia. Para vosotros será normal que la Guardia Civil se lleve al alcalde del brazo. Para vosotros será normal. Para nosotros ese alcalde ya no es alcalde. Y ante ese caso tenemos que cambiar el alcalde. Pero si es que ese alcalde ya no es el alcalde. Sí que son criterios diferentes de ver. O sea, hay que cambiar de alcalde. Vicente, lo que vosotros habéis propiciado es que se cambie de gobierno municipal. Es que no era solo el alcalde, es que era también el concejal de urbanismo. Vicente, cada situación, por favor, no culpemos al mensajero que se lo ha llevado la Guardia Civil, por gusto, por chorizo, bien, por favor, sí, Vicente. Lo único que quiero decir, Vicente, creo que Ciudadanos, algún caso no tenemos ninguno,
y cuando sale cualquier mínima cosa se le expulsa del partido. Eso es lo que hace el Partido Popular. No, para nada, le envía mensajes de ser fuerte y los acompaña y los rodea. Es así, Vicente, lo siento, es así, lo siento, pero es así. Estoy seguro de que a partir de las próximas elecciones, cuando Ciudadanos sea fuerte y sea quien, junto a lo mejor el Partido Popular o el Partido Socialista, permita que se gobierne este país, ayudaremos entre todos a que las cosas se hagan de una mejor manera, porque estamos llamados a entendernos, pero hasta ahora no lo habéis hecho así. Estoy seguro de que lo vamos a hacer así, igual que lo está haciendo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, con el apoyo de Ciudadanos. Creo que está gobernando de una manera muy responsable. Vamos a dejar que entre también en este tema Manu Martínez. Sí, yo es que la verdad es que quiero perder poco tiempo en hablar de culpas o de responsabilidades de por qué estamos aquí, ¿no? Además yo creo que uno de los principales culpables no están aquí en el debate, ¿no? No está en la tertulia, que es la candidata de Unidos Podemos, que me hubiera gustado también que hubiera explicado por qué no estamos por qué estamos otra vez en esta repetición de elecciones. Pero como digo, no me gusta. Yo la campaña la afronté y dije que no iba a echar la culpa a nadie, ni íbamos a hablar de responsabilidades, porque la gente lo que quiere hablar es qué país queremos, qué proyecto de país queremos construir a partir del 26 de junio, incluso con quién, ¿no? Cuando el candidato del Partido Popular se extraña de por qué no se llegó a acuerdo con ellos, yo creo que tienen que evaluar los 4 años de gobierno que han tenido, ¿no? Buenísimos. Han tenido tan buenos que nadie quiere pactar con vosotros, tan buenos que nadie quiere acercarse con vosotros, y la misma silencio o respeto que le pedías a Onésimo, por favor te lo pido. Es un gobierno que, a nuestro punto de vista, no ha tenido puentes a ningún grupo de los presentes en el Parlamento, no ha tenido puentes a ningún colectivo social. Es un gobierno que está caracterizado por políticas absolutamente antisociales y de recorte de derechos civiles y de derechos sociales, y tendréis que entender que el Partido Socialista jamás puede pactar con un partido así, por responsabilidad y por coherencia con nuestro propio discurso. No podemos estar hablando de un gobierno de cambio, de que nuestro único objetivo a partir del 26 de junio es que no gobierne el partido de los recortes, no gobierne el partido de la corrupción, y con todos los respetos, tenéis que entender que esto es así, es una posición política de compromiso con nuestros votantes, y lo vamos a mantener, ¿no? Por tanto, no os debe sorprender de que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez no quisiera pactar con Mariano Rajoy, no quisiera pactar con el Partido Popular, y que sigamos manteniendo que ese pacto no se va a producir, ¿no? Como siempre dice Pedro Sánchez, la gran coalición ya ni es grande ni es coalición, porque no vamos a ir de la mano del partido que durante estos 4 años ha cercenado todos y cada uno de los derechos que hemos ido conquistando en los últimos 30. Por tanto, eso lo debéis entender. Y tampoco se llegó a un pacto de izquierdas, por lo que también todos conocemos, y que también me gustaría que explicara la candidata de Unidos Podemos, pero entiendo que de Ciudad Real le cuesta bastante venir hasta allí, que es que no íbamos a pactar poniendo en tela de juicio este país, ¿no? No podíamos entrar dentro de un programa de cambio social, que probablemente habíamos llegado a muchos acuerdos en cuanto a rescate social, rescate de las personas, pero no podíamos olvidarnos de una parte del país, que era Cataluña, que ellos querían promover su independencia. Por tanto, estamos aquí porque entre todos no nos hemos puesto de acuerdo, pero lo que nadie puede negar es que quien lo ha intentado es Pedro Sánchez, que por cierto me decía Vicente Aroca que hizo todo lo contrario que lo que encargó el rey. No, perdona, fue el único que hizo lo que encargó el rey, que fue intentar formar gobierno. Para el Partido Popular parece que actuar es hacer todo lo contrario, pero no. Lo que le pidió el rey es intentar hacer gobierno. Lo intentamos, no se llegó al acuerdo por las cuestiones que estamos explicando, y por eso pedimos que a partir del próximo 26 de junio el Partido Socialista tenga un apoyo fuerte e importante para que sí que haya un gobierno de cambio, porque somos los únicos que el voto de cada diputado socialista sí que fue un sí a ese cambio. Por tanto, pedimos que se mantenga y que se aumente el apoyo al Partido Socialista para que ese sí sea más fuerte a partir del 27 de junio. Bueno, yo en la línea que terminaba con las palabras de Manuel, eso estoy convencido. O sea, para mí, la postura que tuvo Pedro Sánchez en esta legislatura, el no, fue un tremendo error. No se pueden quemar puentes con quien tienes que llegar a entenderte. Yo puedo entender, pues nosotros somos los primeros que lo decimos, que no nos gustan las políticas que ha llevado a cabo Mariano Rajoy, pero con los votantes del Partido Popular, con la gente del Partido Popular, teniendo el seguimiento que tiene, lógicamente hay muchos puntos en los que nos encontramos, igual que nos podemos poner de acuerdo, como lo hemos hecho con el Partido Socialista, y no puede haber otra. En este país tenemos que entendernos necesariamente
Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Y Ciudadanos, repito, No, en muchas comunidades autónomas... Es entender las tres fuerzas políticas que representan a posiciones ideológicas tan distintas. Es que no tiene por qué ser necesario. Y que no pasa nada porque no se... En Europa pasa, como ha dicho anteriormente Onésimo. Bueno, yo y creo que están gobernando y está prosperando los países europeos. Unos con donde está gobernando el socialismo y otros donde está gobernando el centro derecha. Yo creo que aquí no se está pidiendo nada malo. Ya que os parezcáis a los partidos de centro derecha europeos, igual se podrá hablar, pero en este momento, en este país, el Partido Popular no se parece ideológicamente a los partidos socialdemócratas. El Partido Popular tiene que cambiar mucho, totalmente. sin duda alguna tiene que cambiar mucho el Partido Popular. Pero Lo que vamos, pasa es que una los cosa... países... Termina, una cosa que quiero dejar claro es eso, que nos tenemos que poner de acuerdo. Y creo que Ciudadanos ha demostrado que es capaz de llegar a acuerdos con el Partido Popular, con el Partido Socialista, no de manera gratuita, a cambio de medidas de regeneración, de medidas que vayan a favor del empleo, a favor de la igualdad, que mejoren la economía, que mejoren la educación. Y lo estamos haciendo en las comunidades que gobernamos con ellos. Quería también comentar, como decía Manuel, no entiendo que no esté aquí Podemos. Una vez más vuelve a mostrar el poco interés y el poco aprecio que tiene la gente de la provincia de Albacete. O sea, cada partido puede hacer lo que quiera. Y yo también puedo criticar y ver no bien que la coalición ahora Unidos Podemos, antes Podemos, en fin, que cada semana cambia de nombre, en las otras elecciones de diciembre envió a alguien de Zaragoza. Esta envía a alguien de Ciudad Real. Yo máximo respeto a Zaragoza y a Ciudad Real, pero no le dan ningún valor, ninguna importancia a la vinculación con la tierra. Les das absolutamente lo mismo. Encima, ¿en qué debates están? ¿En qué tertulias están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pues es que apenas se les ve, apenas se les oye. ¿Qué pretenden? O sea, ¿creen que la gente de Albacete va a caer en el juego de apostar por alguien como Unidos Podemos, que primero dice, bueno, el otro día si oísteis a Pablo Iglesias, aquello era curioso, decía que era comunista de corazón, pero para gobernar era socialdemócrata. Y claro, depende de dónde esté, pues es una cosa o es otra. Un día apuesta por el euro, otro día no. Un día quiere estar en Europa, otro día no. O sea, no es serio. Yo no entiendo que la gente de Albacete pueda confiar en alguien como Izquierda Unida Podemos, que creo que yo tengo a la gente de Izquierda Unida, dentro de su ideología, creo que la veo medianamente coherente, pero la gente de Podemos cambia continuamente y no lo entiendo que puedan confiar en ellos, que abogan, que pusieron como primera línea roja el referéndum independentista catalán, pero es que defienden la independencia en Cataluña, en Valencia, en Galicia, porque están sujetos a todos esos pactos. Un partido que propone una subida de impuestos que nos quemaría y nos asfixiaría a todos, que es absolutamente inviable. Y un partido que apuesta por un modelo como el que ha llevado a Alexis Tsipras en Grecia a la más absoluta ruina. Porque Grecia, recordemos, tiene una situación complicada. Después de gobiernos análogos a lo que sería aquí Partido Popular, Partido Socialista, en Grecia habían llevado una gestión bastante mala, el país estaba en una situación complicada y la gente, ante la desesperación y el cabreo, optó por la peor opción, por el populismo de Tsipras, que Pablo Iglesias alababa, defendía y decía, oye Grecia, mañana es España. Pues ya vemos cómo está Grecia. Han bajado un 30% las pensiones, han bajado un 10% el sueldo de los funcionarios públicos, están privatizando más que nunca y aplicando los mayores recortes de la historia. Ojo y cuidado con esto. Ojo, cuidado con esto. A toda España y en la provincia de Albacete. O sea, creo que el tema está claro. Aparte de la provincia de Albacete, lo que nos dicen las encuestas es que los diputados del Partido Popular y el del Partido Socialista es muy difícil que se muevan. La gente de Albacete tiene que decidir si quiere a alguien de Ciudadanos o a alguien de la coalición populista independentista de Unidos Podemos. Yo creo que lo que más conviene a esta tierra es que Ciudadanos sea fuerte, porque hemos demostrado que conocemos la tierra, que queremos la tierra y que la sabemos defender. Sí, porque encuestas ya no se pueden realizar, o al menos dar a conocer sus resultados hasta el momento de ejercer el derecho al voto, pero encuestas las ha habido, ¿no? Y más o menos, bueno, pues nos hablan de resultados similares o bueno, subidas y bajadas, pero de tal forma que al final ocurrirá un poco lo mismo, ¿no? Tendrán que llegar 4 o 5 partidos a acuerdos para formar gobierno, ¿no? ¿Hasta dónde podían o son capaces o creen que podrían llegar sus partidos para que esta situación no se repita otra vez?
para no ir a otras terceras elecciones en este caso, y estará sería algo muy determinado. Ya si fuésemos a unas terceras elecciones sería algo imperdonable. Porque ¿no? para el ciudadano no lo entenderían. Hay que decir que para el ciudadano de la calle, el que estemos en esta situación es precisamente porque han sido incapaces de cumplir, entre comillas, con su obligación, ¿no? Efectivamente. Estas elecciones no se tienen que estar repitiendo porque se tienen que haber llegado a acuerdos los tres grupos políticos que esta mañana estamos aquí representados. Yo Onésimo estaba haciendo una exposición de lo que a su juicio es Unidos Podemos, que yo coincido con él, y el ejemplo lo tenemos en Grecia, ¿no? Que parece que iban a solucionar todos los problemas de los griegos y no, todo lo contrario, cada vez están peor, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que seguir insistiendo, y el Partido Popular va a seguir insistiendo en la gran coalición. No sé si tendrán que formar parte del gobierno o no, pero no sé si tendrán que formar con acuerdos puntuales en determinadas cuestiones, en determinadas reformas y tal. Lo que sí que está claro es que al menos hay que hablar. Es que Pedro Sánchez se negó siquiera a hablar. Ese fue el gran error de Pedro Sánchez, es que se negó a hablar, no ya a pactar, sino a hablar. No, pero y desde el principio a hablar con el Partido Popular o a pactar con el Partido Popular. Quiero decir, por claro, puntualizar, no por lo tanto, la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y del Partido Socialista nos ha traído a estas segundas elecciones. ¿Vais a derogar la reforma laboral en la próxima legislatura? No, ¿vais a derogar la 11? Entonces, ¿cómo vamos a acordar con vosotros? No, es que no podemos acordar con vosotros. Pero vamos a ver, tú lo que quieres es derogarlo todo. No. Yo quiero devolver los derechos a la gente. El principio más básico, yo creo que es hablar y llegar a acuerdos. Es imposible llegar a acuerdos con el Partido Popular de Mariano Rajoy. Es imposible llegar a acuerdos con el Partido Popular de Mariano Rajoy. Si nuestro programa electoral se basa en un gobierno de cambio, no podemos pactar con quien queremos cambiar. El único que está aquí respetando el turno de palabra de cada uno de vosotros soy yo, excepto en una ocasión que le he cortado a Onésimo, me ha corregido y llevado. Pero es una tertulia, no pasa nada por... No, pero es que si no, los oyentes no nos van a escuchar. Si estamos cruzando 3 micrófonos al mismo tiempo, el oyente que esté en su casa no sabe de lo que estamos hablando. Vamos a ver, Manu. El Partido Popular, en el año 2011, cuando llegó al gobierno, en diciembre, se encontró una España que estaba en la UBI, estaba en fase terminal. Gracias precisamente a vuestra reforma laboral, gracias a todas las acciones políticas que hicisteis el Partido Socialista. Y esto es obvio, esto es como que ahora mismo son las 9:05 de la mañana. Eso es así de claro, y no se puede volver lo blanco a negro. Entonces, con la inacción que vosotros tuvisteis, con los graves errores que cometisteis cuando vosotros gobernasteis, el Partido Popular tuvo que sacar a España de esa UBI. Hoy España está fuera de la UBI. Tuvimos un tiempo que estuvo en la planta, estuvo en tratamiento. Hoy ya está dada de alta, pero con tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros no decimos que esto está ya solucionado. No, ¿cómo vamos a decir eso cuando hay 4 millones de personas que están buscando un puesto de trabajo y no lo encuentran? Nosotros lo que decimos es que hay que seguir profundizando en las reformas. Y por supuesto que seguramente hay que hablar de la modificación de la reforma de la modificación de la reforma laboral. Posiblemente habrá que hablar y habrá que mejorar, naturalmente que sí, pero lo que no se puede hacer es derogar. Lo que hay que hacer es aumentar y dar más facilidades al empresario para que siga generando empleo. Que hay que darle una vuelta de tuerca más a la reforma laboral. No, yo no digo... Hay que darle una vuelta más a eliminar la negociación colectiva. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estamos diciendo es que habrá que hablar, y habrá que hablar con todas las fuerzas políticas, precisamente con las 3 que estamos hoy aquí, si el Partido Popular no tiene la mayoría absoluta, como así parece que pero no si la va a 2 fuerzas de las que estamos en esta mesa pretendemos derogar la reforma laboral y una no, ¿cómo vamos a pactar? ¿No te das cuenta que no es posible? Es que hay que hablar. Pero no podemos hablar con el partido. En democracia tú dices, no se puede hablar con el partido. ¿Tú te crees habrá cuestiones que eso es democrático? Es muy democrático. No hablar es democrático. Es muy democrático elegir la posición ideológica que quieres defender. Parece mentira que seas tan joven. Es muy democrático. No quieres hablar con nadie. No lo entiendo. A lo largo de la legislatura habrá que llegar a acuerdos en puntos concretos. Pero de gobierno es imposible. Pero es que además es que es imposible y no pasa nada. Es imposible llegar a acuerdos con el Partido Popular en este momento. Porque nuestro programa de gobierno se basa en cambiar las leyes que vosotros habéis puesto en marcha, porque decís que habéis sacado a España de la UBI, habéis sacado a España de la UBI y a los españoles de la UBI porque habéis atacado los pilares básicos de este país, que son la educación pública y la sanidad pública. Ahora te hablaré. Y eso es lo que habéis atacado. Ahora te hablaré, no. Es que esas son las cosas que nos impiden pactar con vosotros. Que no digo que en el momento dado que en la lugar de la legislatura se tengan acuerdos como se han tenido siempre, pero de gobierno es imposible, pero por una cuestión que es que yo no sé por qué siquiera os escandaliza. Y además me ruboriza que vosotros mismos habléis de eso.
Es imposible. A mí lo que me porque ruboriza son posturas es que vosotros habléis de empleo y todo eso cuando fuisteis los mayores generadores de puestos es imposible paro. Los mayores generadores. Es imposible hablar con alguien del Partido Popular sin que te saque la herencia. Ya está bien, que habéis gobernado 4 años este país. Es que la herencia dura. Es que habéis gobernado 4 años este país. Y la herencia vuestra es más paro. Y la herencia vuestra es más desigualdad. Y que la gente se esté quedando en la cuneta. Si es así. Si es así. Y si no, sal a la calle. Cuando salgas de aquí, sal a la calle. Eres muy joven, te tienes que relajar. Soy muy joven y yo de eso no tengo la culpa. Soy muy joven y yo de eso no tengo la culpa. Yo he sido también joven. Lo que yo digo es que es imposible. Tómate la temperatura, el pulso. Tú tranquilo, que no pasa nada por eso. ¿Sabes quién no está tranquilo? La gente que viaja a la calle. Ya. ¿Sabes quién está tranquilo? La gente que gracias a vuestra reforma laboral han tenido contrato de 2 meses. O lo han despedido con una indemnización que es irrisoria. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Vamos a ver. Estoy aplicando la realidad que está en la calle. ¿España ahora mismo es el país de Europa que más crece? ¿Sí o no? ¿Di sí o no? Pero España ahora mismo es el país con más desigualdad. ¿Di sí o no? Di sí o no. Claro, claro que existen desigualdades. ¿Y con el Partido Socialista no había desigualdades? Vamos al prima segunda de lo que ¿Con el Partido Socialista no había desigualdades? Muchas menos que hay en este momento. Pero ¿cómo puedes decir muchas menos, porque somos el partido que siempre trae la igualdad. Estamos creciendo desde el año 2014 y 15, España está creciendo y está siendo el modelo en Europa, cuando, por ejemplo, Hollande en Francia está tomando como modelo la base de la reforma laboral de España. Bueno, si me permitís que entre con el tema. Permíteme, es que... pero yo te voy a dar algunas cifras y a ver si me dices... Pero ¿sabéis lo que pasa? Que el discurso... El discurso macroeconómico está genial hasta que bajas a la calle y te das cuenta de la realidad. Es que no está genial, Manu. Está genial hasta que bajas... No, digo, el discurso está bien. Digo, el discurso está bien. El discurso está bien hasta que bajas a la calle y te enfrentas con la realidad, que es lo que no hacéis nunca. Lo que vosotros es lo que no hacéis gobernando. Claro que sí. Vicente, claro que sí. A la gente en la paleta, yo no me arrepiento de que cuando nosotros gobernáramos la gente no tuviera ningún problema con entrar a ningún hospital ni con entrar a ninguna escuela. ¿Y ahora sí? Y ahora, como Cospedal cerró los colegios, las escuelas rurales. Eso no nos recordamos. ¿Pero qué dices? Eso no lo recordamos. Eso no lo recordamos. Dime una. Vosotros también cerrasteis 20 y tantas escuelas rurales en un momento. Yo ahora mismo no me acuerdo. ¿Por qué mentira? Claro, ¿no te acuerdas? No es mentira, yo no miento. Porque no es cierto. Yo no miento. Bueno, no es cierto. Si me permitís. Sí, Onésimo. Porque ahora sí que nos han enterado los oyentes. De todas formas, nuestros oyentes están acostumbrados a este tipo de tertulia. Bien, vale. Con lo bueno son capaces de escuchar y entender lo que... Siempre que hablen uno tras otro y no encima, se enterarán absolutamente todo. No, además en una tertulia estos momentos son muy buenos. Bueno, por lo que decía Vicente, es cierto que el gobierno de Zapatero hizo una gestión nefasta. ¿Nefasta de qué? Mandó a 6 millones de personas al paro. 6 millones de personas al paro. Y las soluciones que tomó para romper esa tendencia, pues no fue la acertada. Ni el gobierno de Zapatero ni el de Mariano Rajoy han tomado las medidas estructurales necesarias para España acabar. Eso es muy ventajista, ¿no? Pero vamos a ver. Entre los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, te está diciendo la verdad, Manu. Ni Partido Popular ni Partido Socialista han mantenido una tasa de paro media por encima del 17%. Pero bueno, lo único, insisto en que nos tenemos que poner de acuerdo porque no hay otra solución. Pero una cosa, Vicente, por favor, los datos son datos. No digáis que habéis hecho una gran gestión económica porque no es cierto. Yo no he dicho eso. Habéis cortado una sangría tremenda. Vale. Pero ya está. ¿Habéis cortado? ¿Hemos terminado? Ya no, pero hay cosas muy importantes. La deuda pública, el gobierno de Mariano Rajoy ha pasado de 690.000 a más de 1 millón de euros. Cada español, cuando entró Mariano Rajoy, debía 16.000 euros. Al terminar su mandato de 4 años, Mariano Rajoy debe 23.000 euros. De 16.000 a 23.000. La cifra de paro ha pasado del 21,8 al 21 nacional. Pero no es que ese 0,8 sea menos gente trabajando, no es gente que se ha ido de España. No hay más gente trabajando en España. Las bases con las que se cotiza la seguridad social, no, pero es importante, están muy por debajo, porque hay la misma gente trabajando, pero cobrando muchísimo menos. Habéis aplicado recortes indiscriminados y lo sabéis. No habéis hecho reformas que había que hacer en temas de educación, en materia de empleo, desde luego en lucha contra la corrupción, que las medidas que habéis llevado a cabo son de libro que no tiran para adelante, y lo sabéis. Y luego hay que tener credibilidad. El actual gobierno del PP, y ya te digo que en el PP hay gente muy válida, igual que la hay en el Partido Socialista, pues no tiene credibilidad, porque que Mariano Rajoy diga ahora de nuevo que va a bajar los impuestos, ¿quién se lo cree? Si el anterior, por favor, el anterior es absolutamente falso.
Y eso, por favor, que quede claro. En 2011, cuando entró Mariano Rajoy a gobernar, dijo, voy a bajar los impuestos. Sí, claro. Pegó a los dos... y superó a 35.000 millones de euros más. Lo sabía cómo estaba la situación económica. No lo sabía. Lo que sí que sé es que el Partido Popular ha tenido que sacar a España de la situación que estaba en solitario. Y lo ha conseguido. Que no estamos al 100% no, en solitario no. Los que hemos podido le hemos ayudado en los últimos años en algunas comunidades. Le hemos ayudado en algunas comunidades lo que hemos podido. Y es verdad que cortó una sangría tremenda. Pero vosotros ya habéis llegado tarde. Es decir, en el 2014... Tarde, pero con ideas frescas y nuevas. En el 2015 ya llegasteis vosotros. Es que tampoco de acuerdo, ya habéis estado... Pero ¿cómo que no es cierto? No es cierto. Mano? O sea, a no ser que Rajoy también tenga poder para mejorar la economía italiana y la francesa o la alemana, no es cierto. No es cierto que las medidas de Mariano Rajoy sean las que hayan sacado a este país. No es cierto. Claro que no es cierto. No. O sea, es que no valoramos nunca el momento económico. Y no lo valoramos. Ya. Y ¿sabes lo que hemos tenido? Lo que tenemos ahora mismo es una España mucho más desigual. Y la España de Mariano Rajoy es una España con menos salario y con menos derechos. Y eso es cierto. Estáis devaluando el salario de los españoles. Y eso cuando salgas a la calle se lo puedes preguntar a cualquiera. Dale. Sí, que la gente se contenta con menos derechos. Y eso es una vergüenza como país. No. Y hoy hay gente que se queda en su casa sin poder estudiar por no poderse pagar las tasas de la universidad. Y eso pasa con el Partido Popular. Y a no ser que Rajoy ha tenido medidas para cambiar la economía francesa y la portuguesa o la italiana, bueno, sería un poder demasiado grande por parte de Mariano Rajoy. El país que más crece teniendo los apoyos de Europa, como tú estás refiriéndote en este momento, ¿es España, sí o no? Sí. ¿Es el que más puestos de trabajo está creando? Sí. ¿De qué calidad de puestos de trabajo? Oye, prefiero que esté la gente trabajando, que no estén en el paro como los tenéis vosotros. No me extraña que no me extraña tu afirmación. Porque vosotros los tenéis en el paro. Que esté la gente trabajando 3 horas. Yo no digo que estén trabajando. O sea, que con vosotros, cuando había contratos precarios, ¿no trabajaban 3 horas? No tiene nada que ver la precariedad actual con la anterior. No, porque no. Vamos a ver, la estacionalidad... La estacionalidad no existía anteriormente. Con mucho menos porcentaje. Pero ¿cómo puedes decir 4 contratos ahora de una semana, más puestos de trabajo. 4 contratos cuatro contratos de 7 días no son 4 personas trabajando, son 4 contratos. Mira, permitidme un segundito. Mira, ¿sabe lo que pasa? Que han crecido el número de ventas de coches. Está creciendo el número de ventas de pisos. Está creciendo el número de hipotecas. Pero en toda Europa está no. En Europa más que en ningún sitio. Está remontando el ciclo económico. Cuando vosotros estabais en el gobierno, que era un desastre. Que se total, lo que hacíais los socialistas era un auténtico desastre y dejasteis a España preguntar a las familias y dejasteis preguntar a las familias porque cuando gobernaban los socialistas los libros de texto eran gratuitos, ¿sabes? Cuando gobernaban los socialistas no había ningún problema con ese tipo de cosas. Si no pagabais nada, si ahora mismo la deuda, entre otras cosas, también gracias al plan de pagos a proveedores que hizo el presidente Mariano Rajoy, muchos de los que nos están oyendo ahora estarán dando las gracias a Mariano Rajoy, sobre todo a quien le quitaste la ayuda a domicilio, porque gracias a él han podido cobrar las facturas que se debían. Porque gracias a él, como consecuencia de la disminución de ingresos y de la mala gestión política que hicisteis los socialistas, ¿sabes? Gracias a él, la gente ha cobrado y ha podido pagar y sigue habiendo puestos de trabajo. ¿Ejemplo de gestión económica es el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo? ¿Es vuestro ejemplo de gestión económica? Pues yo no sé cuál será. Es que no podemos gestionar ¿Cuál es? Es que no podemos gestionar la... ¿Cuál es el tuyo? Pues Castilla-La Mancha es un ejemplo. Castilla-La Mancha, que estaba también... Es un ejemplo de política económica y política social. Permitidme un segundito, vamos sin a ver. Pagar a nadie. Nuestros oyentes, están acostumbrados a que en un momento determinado hable un invitado encima de otro y tal y cual, pero no están acostumbrados a todo el programa así. Permitiros un minutito y os contestáis. Hay tiempo, hay tiempo. Y en fin, trataremos los asuntos que nos dé tiempo. Siempre es limitado, pero también, además, vamos a ir entrando con opiniones y posibles temas que nos propongan nuestros oyentes. Buenos días. Buenos días, yo decirle a los contenidos que tienes que se dejen de ser gallos de peleas y den con soluciones para los españoles. Estoy de acuerdo, llevas razón. Así es, parecen unos gallos de pelea y no han dado qué van a hacer con nosotros. O sea, la propuesta que nos hablen de posibles soluciones que sus respectivos partidos proponen a partir del día 26, aunque sea un poco aligerar las cosas, lógicamente habrá que formar gobierno y demás. Es que hay que vivir el futuro, no el pasado. Yo solo les pido eso. Muy bien, pues ¿algo más? ¿Algún tema le gustaría que tratáramos con nuestros invitados? Pues por ejemplo los autónomos. Los autónomos. Que estamos olvidados. Mira, pues intentaremos unos minutos hablar también de ese asunto. Gracias, muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda la propuesta de este oyente, que además coincide también con otro oyente que nos comentaba, nos hacía un comentario en torno más o menos a ese tema, ¿no? Como vecina nos dice, qué penoso y qué pena tener políticos así. Parece Sálvame, ¿eh? En fin, coincido con los oyentes, lleva razón. Se dan cuenta que lo que quieren nuestros oyentes, además teniendo esta oportunidad, bueno, pues con candidatos que se encuentran en las listas de los diferentes partidos políticos, como son Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos, el tener la sensación que tienen las cosas claras para, llegado el momento, gobernar y sacar este país adelante, ¿no? Y que no sea, pues esto, un toma y daca y un miro atrás y saco lo que hiciste mal, ¿no? Sí, no, pero vamos a ver, es que llevan razón, entendemos que llevan razón los oyentes, llevan razón, y por la parte que a mí me pueda corresponder, yo les pido disculpas porque efectivamente parecemos aquí tres personas enfrentadas que además nos llevamos bien y todo esto y tal, pero bueno, que con pasión, tal vez con demasiada pasión, estamos defendiendo los intereses de cada uno y estamos echando vista atrás. Y es verdad, porque para construir el futuro tenemos que saber también de dónde venimos y que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el pasado. Por lo tanto, nosotros, el Partido Popular, lo que queremos es construir el presente y el futuro, pero sabiendo, sin olvidar, los errores que se han cometido en el pasado. Y con esto no quiero volver a generar otra vez polémicas, porque yo aquí traigo datos de lo que pasaba en el gobierno socialista cuando Zapatero estaba gobernando. Lo que pasaba con la ley de dependencia, lo que pasaba con muchas otras cosas, ¿no? Que ahora si las tengo que enseñar, las enseñaré. Pero creo que llevan mucha razón, que los oyentes siempre llevan razón y son sabios. Creo que tenemos que hablar de presente y de futuro. Y nosotros queremos, nuestro principal objetivo del Partido Popular es seguir creando empleo. Y seguir creando empleo de más calidad del que hay ahora y mejor remunerado. Y por lo tanto también mucho más estable, que un trabajador tenga la certeza de cuando tiene un contrato que le va a dar certidumbre, que le va a dar estabilidad. Efectivamente, hombre, vamos a ver, hay determinadas épocas del año, y a España es así históricamente y no la vamos a cambiar, que por ejemplo en las playas no hay el mismo nivel de contratos en las playas en verano que en invierno, y por lo tanto hay que contratar a la gente pues para la temporada de verano, y eso es así, no se puede evitar, que sí, no se puede evitar, ¿vale? Eso es lo que yo podía decir. Bueno, lo único que quería comentar, desde Ciudadanos lo que tenemos claro es que hay que mantener todo lo bueno que han hecho en estos años, tanto Partido Socialista como Partido Popular, porque en España se han hecho muchas cosas buenas, pero precisamente en estas dos últimas legislaturas de Zapatero y de Rajoy, pues hay cosas muy importantes que hacer, una reforma del mercado de trabajo, una reforma estructural en determinadas cosas que no se ha hecho, no se han logrado pactos por la educación, no se ha luchado de manera efectiva con la corrupción, sabemos que hay mucha por toda España y la tienen ambos partidos. Entonces, Vicente, es incontestable, por Dios, que del PP duden que hay... No, yo no he dicho eso. No, perdón. Onésimo, me refiero, como dije, que no se ha hecho nada contra la corrupción. Vale, bueno, muy poquito. 72 medidas apoyadas solamente por el Partido Popular. El efecto ha sido magnífico. Mira, en el Congreso hemos presentado proposiciones no de ley de lucha contra la corrupción que hemos firmado todos menos el Partido Popular, precisamente. Pero bueno, que no entrando ahí. La cuestión es que hay ciertas cosas... El Partido Popular ha aprobado las reformas, ¿no? Que hay ciertas cosas... ¿Qué efecto han tenido? ¿Cómo que qué efecto han tenido? Sí. Las hemos aprobado a final de... ¿Qué efecto han tenido? Prácticamente a final del legislatura. Hay que tener credibilidad. Para hablar de corrupción hay que tener credibilidad. Dios, parece que estamos todos pringados en el Partido Popular. Obviamente no me refiero a ti, por supuesto. Habrá personas, ¿no? No me refiero a ti, personas, lo mismo que también hay en el Partido Socialista y saldrán de Ciudadanos. Sí, solamente que nosotros los largamos cuanto antes, en cuanto abren la boca. Pero bueno, la cuestión, lo único, Vicente, tenías tú toda la razón en que es verdad, venía España, tenéis toda una situación muy complicada cuando cogisteis el gobierno, pero no vendáis como buena la gestión económica, porque lo siento, pero no es, antes te he dado el dato de deuda pública, y los datos son datos. Deuda pública de 16.000 euros cada español a 23.000 euros, que es del 69 al 101. La caja de la Seguridad Social, de la que se pagan las pensiones, está a la mitad.
de 65.000 millones de euros a 32.000 millones de euros. No hay más gente trabajando en España. No digáis que hay más porque no hay más y lo sabéis, siendo las bases estando por debajo. Y eso sabéis que es así, son datos, y habéis aplicado de manera muy potente recortes donde había que aplicar reformas, y esto es así. Y luego el contexto internacional no hay que negar que ha sido muy positivo. Un euro bajo que ha facilitado las exportaciones, a todos los países, sí, pero que más España. Sí, pero España, por ejemplo, pues un importador muy grande de petróleo, el precio del petróleo ha sido favorable y un tipo de interés por cero y por debajo de cero. Entonces, que no niego que se hayan hecho cosas buenas, pero no vendéis como buena la gestión económica, porque no lo es, porque cada español, repito, que debía 16.000 euros cuando entró Rajoy, hoy debe 23.000. Entonces, la cuestión... Tenemos que mantener todo lo bueno que se ha hecho. Partido Socialista y Partido Popular han hecho cosas buenas y eso es innegable. No podemos caer en manos de los populistas que puedan hacer que se pierda todo esto, porque además es que cada día tienen una idea de las cosas y apoyan a gobiernos independentistas que al final, con los que tendrán que cumplir, no son libres de sus opiniones, no son libres de sus ideas. Lo que venden desde Podemos Izquierda Unida es una amalgama de tropecientos partidos y luego hay que cumplir con todos ellos. Entonces, lo que no podemos permitir es que España caiga en manos de estas ideologías, porque ya está demostrado en otros países que no sirven, que no funcionan, con todo el respeto a la gente que está cabreada y que hay que entender que esté cabreada, porque es que además no se puede gobernar con prepotencia como ha gobernado en esta legislatura el gobierno del Partido Popular, porque era así, de Mariano Rajoy. Todo el respeto al Partido Popular, pero las maneras de Mariano Rajoy no son las adecuadas y no puede ser la persona que lidere un proceso de cambio. Yo creo que si os parece, haciendo caso al oyente, vamos a hablar un poquito de futuro, ¿no? De propuestas para que, por qué nos presentamos en estas elecciones, y recogiendo el guante del tema de los autónomos, que créeme que el Partido Socialista no se olvida de los autónomos y yo menos, yo soy autónomo y sé lo que es levantarte cada día y que prácticamente te levantes perdiendo en tu negocio y tengas que trabajar bastante para levantarlo, y lo que hay que hacer es adaptar las cotizaciones a los ingresos de los autónomos para que no tengamos ya el lastre al mismo abrir la persiana de nuestro negocio. En cuanto a los trabajadores, en cuanto a la reforma laboral, no queremos derogar la reforma laboral porque venga del Partido Popular o porque tenga un sello del Partido Popular. No es por eso. Nuestro motivo no es ese, no es revanchista. Queremos hacer un nuevo estatuto de los trabajadores que devuelva los derechos a los trabajadores. Que no haya trabajadores pobres en este país. Ahora mismo trabajar ya no te garantiza tener una dignidad de vida. Queremos devolver precisamente eso que decía Vicente. Queremos devolver la certidumbre a los trabajadores. En cuanto a su temporalidad de trabajo y en cuanto al salario en el trabajo. Queremos devolver la protección de la negociación colectiva, que sí, que ha sido uno de los principales caballos de batalla del Partido Popular en cuanto a la reforma laboral. En cuanto a la educación, queremos propiciar un pacto educativo con todas las fuerzas, incluido con el Partido Popular, porque sí que nos podemos sentar a la mesa con el Partido Popular para ciertas cosas, y es necesario, porque es una fuerza importante en este país, para hacer un pacto educativo que de verdad, que ya se intentó, que lo intentó Gabilondo y que no pudo seguir adelante, que prevé una ley educativa estable de futuro y que corte de raíz el abandono escolar y el fracaso escolar en nuestro país. Queremos, en definitiva, hacer un país que tenga más que genere oportunidades de futuro para que a la gente joven de mi generación no tengamos dos alternativas que sean el paro o la maleta, irte fuera del país a generar oportunidades o a tener oportunidades de futuro. Eso es el país que queremos, un país que sea un poquito más justo, que si teníamos que salir un poquito más tarde, que salgamos todos juntos, porque eso creemos los socialistas que es mucho más importante que hacer política para unos pocos o política para datos macroeconómicos. Creo que hasta que las familias en su bolsillo no sientan la recuperación económica, no sientan la recuperación de derechos, no habremos salido de la crisis. Porque aparte de crisis económicas tenemos una crisis institucional y una crisis de derechos y de valores. La gente está empezando a renunciar a derechos por encontrar un trabajo, y eso es lógico porque la gente tiene que comer. Pero eso es lo que no podemos pretender. Y la negociación colectiva, los sindicatos y un instituto de los trabajadores con derechos y con garantías, eso es lo que vamos a hacer que este país vuelva a generar productividad y se vuelva a ser competitivo, y no a base de bajar salarios, sino a base de apostar por una economía mucho más sostenible, que se nos está olvidando que este país tiene una oportunidad importantísima con las energías renovables que no estamos aprovechando. Y eso es, digo, por cambiar el tercio y hablar un poquito de futuro, que entiendo que la gente esté molesta por el rifirrafe, por este sálvame que hemos montado a primera hora, pero también entiendo, pido que entiendan que llegado a este punto de la campaña estamos en una situación que estamos irascibles en cualquier momento, ¿no? Estamos ya en la recta final, de hecho, bueno, pues ya es martes, ¿no? Nos quedaría pues lo que resta de semana hasta el domingo, y lógicamente pues a flor de piel, ¿no? Sobre todo pues dirigiéndose a aquellos
que todavía pues no tienen las cosas claras, ¿no? Pues, se comenta que todos los debates, tertulias y apariciones en los medios de comunicación ya en estos días van dirigidos principalmente, ¿no?, a aquellos que todavía no lo tienen claro qué es lo que tienen pensado hacer, o no es así. Nuestra obligación creo que es asistir ahí donde nos pidan los medios de comunicación, porque detrás de los medios de comunicación hay gente y la gente nos quiere escuchar, y como más llegamos es a través vuestro. Entonces todos, lo normal es que estemos a vuestra disposición. Repito que una pena que aquí no esté Podemos, pero bueno, cada uno tiene sus preferencias, y creo que lo que debemos de hacer es estar a disposición de los medios para hablar con la gente y para explicarnos. Aunque a veces caigamos pues sí un poco en el acaloramiento, pero que es normal. Entonces, bueno, sí, en el tema de autónomos, muy brevemente, en Ciudadanos hemos llevado a cabo muchas medidas por el tema de los autónomos. Creo que ha sido el tema de la educación y el tema de los autónomos, creo que han sido dos temas bandera para Ciudadanos durante todo este periodo, y lo que queremos pues es eso, como comenta bien Manuel, el autónomo tiene lo peor del trabajador, lo peor del empresario. Entonces lo que queremos es que cuando empiece el autónomo no pague cuota a la seguridad social ninguna. El primer año no pagará cuota con nosotros, los autónomos. A partir del primer año pagarán en función de ingresos. Y creemos que esto es bastante más justo. O sea, a partir del primer año, si superan el salario mínimo interprofesional, empezarán a pagar. Si siguen sin superar el salario mínimo interprofesional, no pagarán. ¿Vale? Luego, con el tema de las mujeres embarazadas, cuando estén de baja, no pagarán tampoco seguridad social, porque si es ser mujer, estar embarazada y ser autónoma, ya un triple salto mortal, ya es algo muy complicado y no puede ser así. Y luego queremos facilitar los trámites, simplificar la contabilidad y simplificar las declaraciones, que en vez de ser trimestrales tengan que hacer anuales. Y bueno, y un paquete de medidas muy grande para que facilitemos la vida a los autónomos. Y eso, y un tema que tenemos en este país pendiente, con tanta administración y tantos niveles administrativos, la burocracia es tremenda. Entonces estamos obligados a simplificar trámites y eliminar trabas que un autónomo, o muchas veces nos lo dicen los autónomos, es que dedicamos más tiempo a papeleos que a estar trabajando en lo nuestro. Eso no puede ser. Además, eso seguro lo entienden muy bien la mayoría de nuestros oyentes, porque estáis en este momento en una ciudad donde el autónomo y la pequeña empresa sin duda es el tejido social más importante, ¿no?, ahora mismo en la economía llinera. Yo también, lo mismo que Manu, he sido autónomo durante más de 30 años. ¿Vale? Y por lo tanto es verdad que los autónomos siempre tenemos una cierta desventaja sobre el resto de los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Creo que el Partido Popular piensa en ellos, va a seguir pensando en ellos. Se han hecho algunas actuaciones a lo largo de esta última legislatura, pero nosotros, en la misma línea que estaba diciendo Ciudadanos, pues por ejemplo también vamos a potenciar que no se pague IRPF, que no se paguen las cuotas a la Seguridad Social durante los primeros años. Vamos a potenciar que todo aquel que cree un puesto de trabajo fijo esté también exento de pagar cuota a la Seguridad Social, y vamos también a seguir agilizando la tramitación, con la cual estoy también completamente de acuerdo que hay demasiada burocracia en nuestro país. Hay muchas administraciones y muchos entes donde el autónomo se pierde, y la persona que quiere emprender un puesto de trabajo, pues la verdad le viene algunas veces grande, y siempre necesita tener del asesoramiento de alguien que le pueda ir abriendo caminos, ¿no? Luego también, una cosa que yo también quería poner en valor es la licencia express, que se ha puesto también en esta legislatura. ¿Cuántos autónomos han podido abrir sus puertas de sus despachos de forma inminente? Han ido al ayuntamiento, han hecho una declaración responsable, inmediatamente han podido abrir su establecimiento para después convertirse en la administración, como no puede ser de otro modo, en una administración luego que vaya a comprobar, es decir, la administración local se ha convertido en una administración comprobante de lo que se ha dicho que se va a hacer con esa declaración responsable, se está llevando a cabo. Pero el autónomo, el trabajador, las empresas son el motor de cualquier nación. Es el que genera puestos de trabajo, el autónomo es el que genera puestos de trabajo en las empresas, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, y con ellas son con las que hay que convivir y a las que hay que hacerles las
cosas mucho más fáciles de las que las tienen todavía hoy. Y por supuesto también pues el autónomo pues también tiene que tener un reconocimiento mayor en los derechos sociales de cara a su futura jubilación, porque creo que eso lo merecen. Vamos, si os parece, a comentar algunos de los puntos más importantes, y hablando de soluciones, ¿no?, que pueden resaltarse en un programa como este y que puedan resultar interesantes a nuestros oyentes desde sus programas electorales, ¿no?, que no sé si han variado mucho desde la última cita, hace 6 meses, ¿no?, si se han cambiado cosas interesantes o viene a ser más o menos lo mismo. Pero antes, y bueno, pues dirigiéndonos a aquellos que un poco pues están un poco pasotas, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque se están planteando incluso pues ir a la urna, ¿no?, a ejercer su derecho al voto, porque se habla de la abstención, que podría ser altísima. Las encuestas hablan de resultados, posibles resultados, algunos varían en esos resultados de encuestas, pero lo que sí casi todas resaltan es que puede haber una abstención enorme en estas elecciones. ¿Qué podemos decir o comentar a esas personas que bueno, pues están planteando el no ir a votar? Vamos a ver, yo creo que en este momento mucha gente lo comenta, gente sobre todo de mi generación, que dice: yo ya voté el 20 de diciembre, ya no quiero seguir haciéndolo el 26 porque no se habéis puesto de acuerdo. Y esa gente, aparte de tener comprensión con ello, decir, bueno, es normal que la gente diga que nos teníamos que haber puesto de acuerdo los partidos políticos y no haberle vuelto a pedir el voto, pero la situación es la que es, ¿no? Y lo que hay que decir a la gente que se quiera quedar en casa es que no van a tener ninguna capacidad de decisión sobre el país que quieren, ¿no? Yo creo que todos, quieran que siga como está o quieran que haya cambio, todos tenemos un proyecto de país en la cabeza o qué queremos para nuestro país, y creo que eso solo se decide con algo tan democrático y tan igualitario como es el voto. Entonces es importantísimo que todo aquel que tenga una idea de país, que tenga una idea de qué quiere para sus hijos, de qué quiere para su futuro, de qué quiere para su trabajo, tenga que ir el próximo 27 de junio a votar, porque es la única manera de poder decidir ese país, ¿no? Yo creo que estamos en un momento importantísimo. España está en una encrucijada en la que podemos seguir construyendo España, seguir mejorando o ir hacia peor. Porque el riesgo de que España lo gobiernen partidos populistas, independentistas, de un corte transversal, comunista, no sé cómo definirlo, porque ellos tampoco saben cómo definirse, creo que no sería bueno para nada para España. Ante eso, lo que desde luego no podemos hacer es seguir insistiendo en las políticas llevadas a cabo por los últimos gobiernos, porque no han llevado a cabo las reformas necesarias en materias de empleo, en materias de educación, de regeneración democrática. No tienen la credibilidad suficiente para liderar estos cambios. Lo que proponemos es las medidas que quiere Ciudadanos, lograr acuerdos, poner de acuerdo a los grandes partidos y a través de esos acuerdos que España tire para adelante, manteniendo todo lo bueno que se ha hecho en España hasta este momento, todo lo bueno, asumiendo los cambios absolutamente necesarios para proteger a aquellos que peor lo están pasando, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y algunos no se están dando cuenta. Medidas inmediatas para lo que nosotros sí que tenemos medidas muy concretas, cambiar el modelo económico, cambiar el modelo de empleo, que esto tarda un poquito más, pero tenemos también propuestas claras para hacerlo, y realmente que la gente vuelva a creer en los políticos y en la clase política, devolver la credibilidad a la justicia, a la administración pública. Por eso hay que votar. La gente no se puede quedar en casa. España se juega muchísimo y no queremos ser Grecia. Queremos que España siga avanzando y siga construyendo, y para eso nos tenemos que poner de acuerdo, y la fuerza del acuerdo de Ciudadanos. Tendría la palabra Vicente, un segundito, sí, que tenemos una llamada de un oyente y enseguida le doy la palabra. Buenos días. Buenos días. Se presenta si quiere, como habitualmente hacemos en este programa, y si no, pues coméntenos lo que le apetezca. Bueno, pues sigo el programa desde casi desde el principio. Uh-huh. Yo creo que los tertulianos han colaborado un poco para levantar el ánimo para ir a votar, porque parecía, ya lo han dicho, que parecían gallos de pelea. No les conozco, pero yo creo que debe de haber mejor contexto a la hora de exponer los temas. Yo creo que España está en una situación que ahora mismo, por mucho que se diga, yo creo que está mejor que hace 8 o 9 años. Pero bueno,
Eso ya, los políticos, cada uno, nada es verdad ni es mentira y todo es según el color del cristal con que se mira. Por lo tanto, cada uno tiene su opinión. Pero ahora voy a decir una cosa, el más listo de todos es Pablo Iglesias. Mira cómo han sabido unirse la izquierda. Mira cómo han cogido a la Izquierda Unida y han dicho, vosotros aquí, con nosotros. Ahora, han visto, y sin embargo, ni la derecha ni el centro se van a unir. Ahí les va a venir. ¿Por qué? Porque Izquierda Unida y Pablo Iglesias y Podemos han sabido enmarañar y llevarse al huerto. Pablo Iglesias se ha llevado al huerto a Izquierda Unida, ¿para qué? Ofreciéndole escaños, pero es que por un escaño que le da Izquierda Unida, Pablo Iglesias se lleva 4. Y eso es lo que va a hacer la desaparición de algún partido de centro, y a lo mejor tal vez el Partido Socialista también va a tener un problema grande a la hora de ver el día de mañana cómo se va a suscitar esta situación. Yo no quiero nunca que el Partido Socialista desaparezca, y el Partido Socialista es el partido que España necesita. Pero y que el Pablo Iglesias sí lo ha sabido hacer muy bien y se ha unido con la Izquierda Unida y otros partidos, los cuales van a llevar de cabeza a España. Nada más. Muy bien, gracias, oyente, por estar ahí. ¿Qué reflexiones hacen en torno al comentario de nuestro oyente? Pues muy bien, la verdad es que el oyente ha sido muy sensato en la parte inicial cuando nos ha llamado lo que nos ha dicho con los gallos de pelea. Pues la verdad es que es muy bueno que muchas veces aterricemos, pongamos los pies en el suelo y que nos tiren de las orejas como nos han tirado esta mañana, y creo que desde que nos han tirado creo que todos estamos mucho más moderados, mucho mejor. Ha cambiado un poquito el tono. Sí, porque creo que eso es aceptable y eso el oyente, el votante lo agradece. Volviendo al tema que nos estaba ocupando, recuerdo a nuestros oyentes para ubicarles un poco por dónde va el programa. Era pues un minutito y medio en torno a no sé, alguna frase que pueda dirigir especialmente a aquellos que, bueno, pues han decidido que estas elecciones pues no les interesan demasiado. El oyente anterior lo ha dicho claramente. Se mire como se mire, España hoy está mejor que en el año 2011. Que hay muchas cosas por corregir, por supuesto. Que hay mucho por avanzar, por supuesto. De triunfalismos absolutamente nada, lo justo, ninguno, ¿vale? Pero que estamos mejor que en el 2011 es una obviedad. Eso no tiene color. A Mariano Rajoy le ha tocado bailar con la más fea. Nunca un gobierno en nuestra etapa democrática ha tenido que lidiar un toro tan difícil como el que teníamos. Nunca. Y sin embargo, yo no digo que haya cortado 2 orejas y rabo, pero oreja y media la ha cortado. Por eso digo que sin triunfalismo, porque hay que seguir avanzando. Y mirad, el oyente último también lo ha dicho. España necesita un gobierno fuerte, un gobierno estable, donde se cree certidumbre dentro y fuera de España. Y ese gobierno tiene que estar liderado por el Partido Popular, por el Partido Socialista y por Ciudadanos. ¿Por qué? Porque incluso somos los dos partidos, el Partido Socialista y el Partido Popular, junto con Ciudadanos, los partidos moderados, somos los partidos constitucionalistas. Y en el caso de el PSOE, que creo que es necesario, somos partidos con experiencia de gobierno. Y nosotros vamos a seguir abocados para, si no se obtiene la mayoría absoluta, vamos a seguir abocados por tender los puentes y las manos al Partido Socialista y al Partido de Ciudadanos. Y esa va a ser nuestra línea de trabajo. La que dijimos el 20 o 21 de diciembre va a ser la misma que vamos a llevar a partir del 27 de junio, porque creemos que es lo razonable, que es lo sensato y que nos debemos de poner de acuerdo para hacer las reformas estructurales que se tengan que hacer, para profundizar en las reformas, y si después la legislatura tiene que durar 2 años, pues que dure 2 años, eso ya no lo sé. Pero creo que es necesario que nos tenemos que entender por el bien de los españoles. Permíteme, tenemos otra llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, le escuchamos atentamente. Vamos a ver, quisiera mandar un aviso navegante, porque hay 3 millones de juegos de votos en España, que son los cazadores y los pescadores, que el 5 de junio se juntaron 300.000 almas allí, desde la Plaza Colón hasta la Plaza de España, llenaron la Gran Vía, ¿sabes? Se van a perder casi miles y miles de puestos de trabajo, ¿sabes? Han puesto en funcionamiento una ley 42/2007 que empezó la Rosa Aguilar, ¿sabes? Y luego
la han terminado ahora con la sentencia del Tribunal Supremo, con las especies exóticas invasoras, que si el arco iris, que si la carpa que está aquí de los romanos, y hay 3 millones, que lo saben los pescadores y los cazadores, y saben a quién tienen que votar, ¿sabes? Como esta gente no se espabile, esos 3 millones, hay algunos que se van a llevar alguna sorpresa, que son 3 millones de votos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La caza, la pesca y la tauromaquia crean muchos puestos de trabajo. Bueno, se darán cuenta que hay temas concretos que interesan a oyentes concretos, ¿no? Y esto, pues, realmente por lo que pasan, podríamos decir, los concejales del Ayuntamiento de allí todos los martes, ¿no? Son asuntos que, bueno, pues están muy cerca del ciudadano de concreto, ¿no? Y en este caso, pues, aunque estamos hablando de unas elecciones generales, pues se dan cuenta que es bastante personal el programa de hoy. Bueno, nos quedamos, si queréis hacer algún comentario, si quieren hacer algún comentario en torno a este asunto, pescadores, cazadores. En torno a la caza, la pesca y la tauromaquia, estamos de acuerdo, crean muchos puestos de trabajo y nosotros las apoyamos, sin lugar a dudas, porque si no vamos a prohibir también que comamos pollos, o sea, una cosa que sea razonable. Lo que queremos es hacer una ley contra el maltrato animal. O sea, hay prácticas en este país que creen trabajo o no creen trabajo, no se pueden permitir. Si algo va contra la ley, va contra la moral, va contra la ética, hay que tratar de evitarlo. Algo no se puede permitir solo por el hecho de que cree puestos de trabajo. Pero desde luego nosotros estamos a favor de la caza, de la pesca y de la tauromaquia. No estamos de acuerdo con muchas prácticas salvajes que se practican en este país. Por cierto, celebro que han prohibido la burrería que hacían con el toro de la Vega en Valladolid, porque eso son cosas que no son permisibles. Por eso, por lo que abogamos en Ciudadanos es por una ley contra el maltrato animal, y dentro de eso que se regule todo. O sea, aquí no vamos a prohibir por prohibir, cayendo en la demagogia como están haciendo otros. Demagogia es aquellos que en Cataluña, por ejemplo, aquellos partidos independentistas que prohíben los toros, pero permiten que se les tire al agua, que se le ponga fuego en la cabeza y que se maltrate a los animales con las gracias de todo el vecindario. Eso es demagogia, y eso es demagogia utilizando a la gente y utilizando las tradiciones. Obviamente que estamos a favor de la caza, la pesca y la tauromaquia, y lo que queremos es sentarnos a tratar los problemas y cuestiones concretas que haya, hay que hablar con el sector. Regularlas. Claro, nosotros nos hemos sentado estos 4 meses con todo el mundo que hemos podido, porque lo que hay que hacer es hablar con las diferentes partes, enterarse y luego tratar el tema de una manera técnica y objetiva, no con tantos criterios políticos como hemos caído en demasiadas ocasiones. Muy bien. Los políticos es que muchas veces, Onésimo, tenemos un defecto, ¿no? Y es que empezamos a escribir y el papel todo lo aguanta, pero hay que hacer las leyes y hay que escribir lo que luego sea real, lo que tú puedas llevar a la práctica, porque escribir por escribir todos sabemos escribir. No, sentémonos con los sectores, hablemos con los sectores y lleguemos a acuerdo con los sectores. Absolutamente de acuerdo. Menos que nos gusta la demagogia a nosotros, te aseguro que a ninguno. ¿Podrían nuestros invitados, en un par de minutos, 3 minutos, darnos las claves del programa electoral de sus partidos para estas elecciones? Estoy pidiendo resumir mucho, pero... No, pero yo creo que no, ya es verdad que es resumir mucho todo un programa electoral, pero es cierto que la gente sabe muy bien qué proyecto de país tenemos cada partido, ¿no? Y a lo que vamos a atender, lo que queremos desde el Partido Socialista, que es lo que veníamos diciendo toda la campaña electoral. Nosotros hablamos de cambio porque queremos un cambio en este país, porque aunque sea que el Partido Popular piense que en este momento estamos mejor, no es cierto. Si nos ponemos a pensar en las miles de familias que están pasando situaciones muy, muy, muy malas, las familias que viven gracias a la pensión de sus mayores, a los jóvenes que han tenido que irse de este país porque aquí no se generaban oportunidades de futuro, a la gente que ha tenido que dejar de estar en la universidad porque no podían pagarse las tasas. Creo que tenemos una España hoy mucho más desigual, y eso es lo que quiere el Partido Socialista corregir desde todos los puntos posibles, pero corregirlo. Creo que teníamos un país en el que estudiaban unos pocos
y el Partido Socialista lo cambió y tenemos un país en el que estudia todo el mundo que quiere estudiar, ¿no? Que no es una opción independiente de tu cuenta corriente, sino de mérito, de capacidad, y creo que queremos volver a ese país justo, a ese país que cree en que todos podemos llegar a la meta independientemente de nuestro punto de salida. Creo que si algo se caracteriza en este momento España es que mucha gente se está quedando en el vagón de cola, y eso los socialistas no lo podemos permitir. Por tanto, nuestras medidas para eso, y aunque sea repetirlo, pero que es que son muy concretas, es rehacer el Estatuto de los Trabajadores de forma que se van a tener derechos, que trabajar y signifique tener una vida digna, tener un derecho de vida digna. Queremos trabajar por generar las oportunidades de futuro suficientes aquí en este país, para que la gente joven no tenga que irse fuera, y que irse fuera sea una opción, no sea una obligación como mucha gente de mi generación estamos viviendo actualmente. Queremos cambiar el modelo educativo para no sea la ley acuñada por el Partido Socialista, sino una ley de todos y de toda la comunidad educativa, no solo de los partidos, que todos nos dejemos pelos en la gatera, pero que todos consigamos un acuerdo de ley educativa para futuro. Queremos, en definitiva, y como digo, tener un país más justo, un país con soluciones igualitarias para la gente, porque lo que no decimos los socialistas, que no caemos tampoco en esa demagogia, es que no vamos a garantizarle el éxito a todo el mundo, ¿no? No podemos, nadie puede garantizar el éxito a todo el mundo. Lo que sí decimos es que vamos a trabajar día y noche para que todo el mundo tengamos las mismas oportunidades para alcanzar ese éxito. No podemos pretender llegar todos a la meta si uno parte con una mochila o con una pata atada a la otra, o parte de una distancia más atrás que los demás. No, tenemos que trabajar para que todos salgamos de la misma posición de salida para llegar juntos a la meta, y creo que eso es lo que significa y lo que ha significado este país, para este país, el Partido Socialista, que si algo hemos hecho es igualar los derechos de todos y de todas para que tengamos oportunidades, ¿no? Bueno, nosotros desde Ciudadanos lo que queremos de manera clara, y creo que estamos siempre hablando de este mensaje, queremos seguir construyendo España, y seguir construyendo España con una base de acuerdos. España, ahora mismo no hay mayorías absolutas, y esperamos que no vuelvan, porque hay que gestionarlas muy bien para no caer en abusos. España ahora mismo no es país de mayorías absolutas, entonces hay que ponerse de acuerdo, y hay algunos que no se han enterado, hay que ponerse de acuerdo, y por lo que apostamos nosotros es por potenciar estos acuerdos, para hacer los cambios que España necesita, para que España vaya hacia adelante, aprovechando todo lo bueno que se ha hecho en España en estos años de democracia, que está ahí, se ha hecho muchas cosas buenas, hay que mantenerla, pero hay muchos cambios que se tienen que hacer. Y desde luego tener mucho cuidado con no caer en la amenaza de los populistas, independentistas, comunistas, que nos vienen y que creo que para nada sería la solución que merece este país, para nada. Sería ir de lo malo, que no nos puede gustar, a lo peor. 3 líneas principales de medidas que apuesta Ciudadanos. Primero, la primera línea de grandes medidas van dirigidas a recuperar a toda la clase media y trabajadora y proteger a la gente que peor lo ha pasado en este país, porque hay muchísimos, con medidas como el complemento salarial garantizado, que completaría vía IRPF los ingresos que tuviera una familia que no llegue a unas cantidades suficientes para su nivel de vida, con medidas como el contrato estable indefinido, que es progresivo, aumenta las indemnizaciones de manera progresiva, no bajando nunca las indemnizaciones que hay actuales, facilitando la contratación y siendo una barrera al despido, con una ley contra la pobreza infantil, contra la que daremos 150 euros por niño a cada familia que lo necesite, haciendo una ley de conciliación familiar, en fin, una serie de medidas, ¿vale? Por ejemplo, aumentando los permisos de paternidad, asegurando la educación gratuita a quien no se lo pueda permitir de 0 a 3 años. O sea, una gran línea dirigida a recuperar a la clase media y trabajadores autónomos, las pequeñas y medianas empresas y la gente que peor lo ha pasado, porque lo primero es ocuparse de los que hay tirados en la cuneta. Y hay mucha gente que lo está pasando muy mal, y eso lo tenemos que tener claro. Otra línea de medidas dirigidas a un gran pacto nacional por la educación, absolutamente necesario en este país, absolutamente necesario. La educación es la base de todo, la base de un correcto empleo, la base de un desarrollo económico, en gran parte evitar muchísimos problemas sociales. Tenemos que apostar de manera decidida por una educación moderna que devuelva la ilusión y la motivación al trabajador, a las familias,
a los profesores, al alumno, a toda la comunidad docente. Luego, apostar por la innovación y el desarrollo, que es un tema fundamental. Un país que quiere tirar para adelante tiene que aumentar la inversión en I+D+I. Referente a estas dos partidas, pues, por lo que comentaba Vicente, no niego que se han hecho algunas cosas buenas, se ha cortado la sangría, pero vamos, en educación se han bajado en el gobierno de Mariano Rajoy un 20% los presupuestos, en inversión en I+D+I un 26%. Entonces, entendemos nosotros que un país que quiere tirar para adelante tiene que tomar la inversión en I+D+I como inversión, apostando por el futuro y no como se ha hecho. Luego, otro tercer bloque de medidas, recordemos primero, para recuperar las clases medias y trabajadoras y a la gente que más ha sufrido. Segundo, por la educación y apostando por la innovación. Y tercero sería la regeneración democrática. Es imprescindible que en este país acabemos con los casos de corrupción impune, porque corruptos va a haber siempre. Lo que no puede ser es impune. O sea, en cuanto salga un corrupto, que la pague. Que devolvamos la credibilidad a la justicia, que devolvamos la credibilidad a las administraciones públicas y que la gente vuelva a querer y a estar ilusionada por este país. En esa línea quiere trabajar Ciudadanos. Tengo una reflexión de un oyente sobre ese asunto que enseguida, en cuanto termine Vicente Aroca, muy bien. Voy a leer. Efectivamente, nosotros tenemos que partir, por eso yo decía anteriormente que tenemos que saber de dónde venimos, porque no ha pasado tanto tiempo. Es decir, lo he dicho anteriormente, el gobierno popular ha tenido que bailar con la más fea, si me permitís, ¿vale? Es cierto, Manu, es que es así, es la realidad. Es decir, teníamos una crisis muy profunda, estábamos al borde de la intervención. Zapatero tuvo que adelantar las elecciones para tener que tener que tomar medidas muy dramáticas, como las tuvo que tomar el Partido Popular. ¿No habéis aprendido lo que nos está diciendo la gente de que no sigamos hablando siempre viviendo del pasado de las rentas? No puede ser, Vicente, no puede ser. Ya me vuelves a cortar, y yo te he respetado el turno de la palabra. No, esto es estrategia, No, vamos a ver. La realidad es la que la realidad es la que yo estoy diciendo. Y es que estábamos muy mal. No, eso lo saben todos los españoles. Como estábamos. Esa es la realidad. No quiero volver al pasado, pero sí tengo que decir de dónde venimos, porque estamos avanzando, porque en estos 2 últimos años el Partido Popular, con sus medidas, con sus reformas, ha hecho que sigamos avanzando. Yo sé que a vosotros no os gusta decir de dónde venimos, pero es que es la realidad. No, sí nos gusta decir de dónde venimos. No. Pero con una situación cierta. No dando datos falsos. No, yo no doy datos falsos. De todas formas, les recuerdo que en este momento el turno de palabra era para hablar o resumir un poco las líneas generales del programa electoral. Zapatero sitúa a España entre los países europeos con la mayor tasa de pobreza infantil. Pero por ahí no va bien, Vicente. No, permíteme. Puedo sacar muchas cosas, las guardo. Si ya lo sabemos. No, pero es que nosotros no podemos. Pero eso no justifica todo. Podemos sacar un documento del Mundo hace una semana donde pone que España bate récord de deuda pública. Sí, bien, de acuerdo. Hace una semana. Vale, de acuerdo. Por ahí, bien. Pero nosotros lo que estamos haciendo es decir que no hace tanto tiempo estábamos muy mal y que se ha ido generando empleo, que se ha ido generando riqueza, que no estamos bien, insisto que no estamos bien, claro, lo que no queremos es volver al pasado y por lo tanto nuestras políticas van encaminadas a eso precisamente. Mira, claro que se han tenido que tomar medidas en muchas cosas y se ha tenido que hacer ajustes y recortes que el propio Partido Popular y cualquier gobernante no los quiere hacer, del partido político que sea, no los quiere hacer, no quiere ajustar. Ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista pues también han tenido que recortar muchas cosas. ¿Por qué? Porque la situación es la que es y por eso no estoy volviendo al pasado, es decir la realidad, decir lo que hay y como consecuencia de eso tienes que tomar medidas porque si no esto se nos va completamente al garete y tú lo has reconocido en parte de tus intervenciones, que se ha hecho mucho, que falta mucho por hacer, Onésimo, totalmente de acuerdo. Nosotros nuestro principal objetivo es el empleo. Si no hay empleo, no podemos mantener nuestras pensiones, no podemos mantener nuestra educación. Por cierto, educación, claro que sí, hace falta un pacto por la educación. Estoy totalmente de acuerdo. No puede ser que cada vez que esté gobernando una fuerza política distinta, se esté haciendo distintas normas. Que, por cierto, aquí las únicas leyes que hemos tenido en España educativas las hizo el Partido Socialista. Claro. Las únicas, excepto esta última que ahora mismo está en vigor. ¿Vale? Que puede ser... Se puede hablar de ella y que se puede mejorar y se puede profundizar sobre ella, por supuesto que sí. Derogarla al 100% creo que no, creo que tendrá algunas cosas buenas, lo mismo que la reforma laboral. Queremos seguir bajando impuestos y digo queremos seguir bajando impuestos sabiendo que los subimos
el primer año. Al mismo llegar tuvimos que subir los impuestos. Si no nos escondemos, si es que es verdad, si es que lo subimos y a todos nos costaba más pagar las cosas. Pero es verdad también que en los 2 últimos años se han ido bajando. Y ahora nuestra meta es bajar el IRPF del 19 al 17 del 45 al 43. Queremos seguir fomentando el empleo del autónomo. Queremos seguir fomentando las condiciones fiscales mejorables para las pequeñas y medianas empresas. Todo eso es lo que queremos, la conciliación laboral. Queremos alcanzar a 100.000 puestos de plazas de formación profesional dual. Creo que es muy bueno que un joven, al mismo tiempo que está estudiando, esté formándose en un trabajo, porque va a adquirir unos hábitos que le van a servir para el futuro. Efectivamente, en muchas de las cosas que los tres hemos hablado esta mañana aquí, creo que coincidimos. Por eso sigo diciendo que creo que como este país no va a ser un país de mayorías absolutas previsiblemente, tenemos que encontrarnos los que estamos de acuerdo. Y aquí sería muy bueno que cuando el próximo domingo vayamos a votar, cada uno ponga encima de la mesa con quién está de acuerdo de pactar y qué acuerdos quiere llegar. Sería muy bueno que el ciudadano supiese si Ciudadanos, lo hemos dicho 1000 veces, va a pactar, va a apoyar en inglés o en francés. ¿Con quién va a pactar? Bueno, vosotros habéis dicho que con el Partido Popular no. No. Hemos dicho que con Mariano Rajoy no. El Partido Popular no es Mariano Rajoy. El Mariano Rajoy es el presidente. Lo que está claro es que si negociamos con el Partido Popular en un momento dado que tengamos, pondremos condiciones. Eso es lo mismo no es lo mismo. En tu partido. Yo creo que tenéis que respetar las reglas del juego de cada uno. Pone a aquellas personas y los ciudadanos. Hemos dicho que no nos gustaría. Votarán lo que hay que hacer. Hemos dicho que no nos gustaría. Y los ciudadanos de España el domingo votarán y dirán si les gusta o no les gusta Mariano Rajoy mayoritariamente. Claro. Lo dirán. Entonces yo creo que, coger y poner ya el veto porque está Mariano Rajoy, que para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido la democracia española, vamos. Tú te podrás reír, Manu, pero para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido. Sí, pero no creo que me vayas a decir que ha sido Zapatero. Os pongo sobre la mesa dos cuestiones de dos oyentes. Con ninguno de los dos, pero bueno. No, para mí ningún género de dudas ha sido Mariano Rajoy. Y lo ha demostrado porque ha tenido las mayores dificultades de la historia democrática. Solo un apunte, Vicente. Pero eso no es cierto. Lo de las mayores dificultades de la historia democrática, eso no es cierto. Eso es no atender a nuestra historia. O sea, cuando Felipe González, y no me gusta un gran presidente. Cuando Felipe González cogió el gobierno en el 82, la renta per cápita en este país estaba en 5.000. Fue un buen presidente. Felipe González se dejó. No comparamos esto con la época post-franquista. No comparemos la situación. Está claro, pero que no es una situación, no es el Cid campeador Mariano Rajoy, por favor. Lo que pasa es que tratemos a la gente con honestidad y con tranquilidad, que no pasa nada por decir que a ti te parece bien lo que ha hecho Mariano Rajoy, lo cual entiendo porque es de tu partido, pero no ensalzamos a la gente por encima de porque parece que estamos faltándole respeto también a la gente que lo está pasando fatal en este momento. Yo no pretendo decir que Mariano Rajoy es el mejor presidente, quiere decir que el mejor presidente ha hecho las peores políticas de este país. No. Claro, si sigues así te voy a tener que sacar. Y no voy a entrar en sacar. Yo lo único que pido, ¿vale? por lo que dices de los acuerdos y de hablar y de Mariano Rajoy. Tengo aquí muchas cosas. Claro, y por lo que dices, ha pasado poco tiempo. Pero que hay muchos documentos de todo, Vicente, que se podrían sacar. Ya. Lo único que digo es que, mira, Mariano Rajoy estos días diciendo que no votarle a él es tirar los votos a la basura, creo que no hace ningún favor a nadie. Aparte miente. No, y no es bueno mentir. Sí, nosotros estamos pidiendo el voto útil. Decir, yo no digo que votar al PSOE ni votar al PP es tirar los votos a la basura. Primero porque respeto a los votantes, cosa que Mariano Rajoy en muchas ocasiones no hace. Y cuando dice cuando está diciendo que votar a Ciudadanos es tirar los votos a la basura, no empecemos otra vez a levantar que los oyentes nos van a volver a llamar. Yo estoy tranquilo, estoy hablando cosas correctas. Se podrá estar de acuerdo o no, pero no levanto el tono de voz. Y precisamente en la provincia de Albacete, el voto útil para lograr acuerdos es el voto a Ciudadanos, porque el PP va sobrado de votos, el Partido Socialista va sobrado de votos, según todas las encuestas, yo quiero mejorar los resultados, lógicamente,
pero que según eso en la provincia de Albacete el tema está entre Ciudadanos y Podemos. Oye, pero permíteme que el Partido Popular queramos subir el número de votos. Yo no diría nunca que votaros a vosotros, ni votar al PSOE es tirar los votos a la basura, como sí ha dicho tu líder. Pero bueno, pero... Bien, tengo aquí dos cuestiones que quiero poner sobre la mesa, que nos envían nuestros oyentes. Una de ellas es una pregunta al representante del Partido Socialista Obrero Español. Dice, ¿aceptaría Pedro Sánchez, que no sé si la respuesta concreta y clara la tiene, no sé si ha tenido alguna conversación con Pedro Sánchez, pero la pregunta se la hace al representante del Partido Socialista. ¿Aceptaría Pedro Sánchez la vicepresidencia del gobierno de Pablo Iglesias si finalmente se produce el sorpaso? No sé si tiene la respuesta al 100%. La bola de futuro me la deja en casa hasta mañana. Vamos a ver, cuando hablamos de pactos, nosotros no podemos hablar de con quién se va a pactar o con quién se va a dejar de pactar hasta que nos tengan los resultados sobre la mesa. Yo creo que es una falta de respeto también. Nosotros lo que tenemos claro es que vamos a facilitar o vamos a protagonizar un gobierno que cambie las políticas actuales. Eso es hasta ahora es lo único que podemos decir, porque es lo único que hemos intentado los últimos 4 meses desde la legislatura, hacer un gobierno para cambiar las políticas actuales. Eso sí que vamos a hacerlo. Eso lo puedo decir que es nuestro único objetivo a partir del próximo 27 de junio, que es cambiar las políticas actuales, porque entendemos que son políticas que van en contra de los intereses generales, en contra de la igualdad de este país. Y esta ya es general para todos. Nos quedan 10 minutillos, un cuarto de hora de programa, con lo cual os pido que aprovechéis al máximo el tiempo. Un oyente, Juan José concretamente, dice que el ciudadano está muy cabreado de oír tanta palabrería y que habléis un poquito de la mala gestión que se ha hecho hasta el momento del dinero público y del saqueo a las arcas por parte de los políticos y amiguetes, dice. Y bueno, esta es una pregunta que ya se ha hecho en varias ocasiones también a los invitados habituales de los martes, a concejales en el Ayuntamiento de Hellín, es ¿qué responsabilidad tienen los políticos ante el incumplimiento de sus programas electorales y promesas ante los votantes? ¿Se podría considerar como estafa? Esto ya les comento que en alguna otra ocasión lo hemos tratado con de una manera muy breve. Invitados. A lo último, el no cumplimiento de los programas electorales no se puede considerar como estafa. Nos gustaría cumplirlo a todos. Yo estoy seguro el Partido Popular quiere cumplir el suyo, el Partido Socialista el suyo, nosotros el nuestro. Pero como luego lo normal es que nos pongamos de acuerdo, lo normal es que lleguemos a soluciones intermedias. Entonces son líneas de acción que se tratan de cumplir. Nosotros hay medidas que llevamos en el programa que la mayoría creo que son perfectamente viables y se pueden poner en marcha. Por ejemplo, hemos puesto 10 medidas que se pueden poner en marcha en los primeros 100 días. Hay medidas que se pueden poner en marcha, pero luego cumplir los programas al 100% no puede ningún partido, sinceramente. Y sabemos que es así porque hay que llegar a acuerdos y porque hay que hacer cesiones, como es normal en la negociación, o porque luego la situación económica, pues a lo mejor no te lo permite. Ahora, una cosa es hacer ligera variación y otra cosa es cambios radicales en ciertas medidas o un cambio total de dirección. Yo estoy de acuerdo. Se podría analizar más las propuestas que se hacen en un programa electoral. Nosotros tenemos una memoria económica que además, mira, el otro día tuvimos un debate en la Diputación que sí que asistieron tanto Partido Popular, Partido Socialista y Podemos Izquierda Unida, pero por desgracia si no hablamos de todo menos economía, porque me hubiera encantado sacar la memoria económica y hablar de la memoria económica. En Ciudadanos todas las medidas que proponemos, esto que decía complemento salarial garantizado, plan de la pobreza infantil, aumentarla a 26 semanas los permisos de paternidad y maternidad, asegurar la educación gratuita de 0 a 3 años, todo eso lo tenemos presupuestado y tenemos un cálculo hecho de lo que cuesta y luego sabemos de dónde lo vamos a sacar. Entonces, nosotros creemos que sí, desde luego, que son medidas que se pueden llevar a cabo. Ya digo, somos un partido que no nos gusta nada la demagogia, porque creemos que hace bastante daño y trataremos de llevarlo a cabo si somos fuertes en un futuro gobierno de acuerdos con el resto de partidos que están sentados en esta mesa. Si queremos tener un gobierno fuerte y estable en el Parlamento, estamos llamados a entendernos, a hablar y a dejarnos todos pelos en la galtera. Porque evidentemente es así, o sea, ni se puede llevar al 100% el programa del PP, ni se puede llevar al 100% el programa ni del PSOE ni de Ciudadanos. Sigo hablando de las 3 fuerzas políticas que podemos tener ese gobierno o ese apoyo en el gobierno. Aunque no formen parte del gobierno, luego a la hora de encauzar las leyes, las reformas, somos los 3 partidos que estamos llamados a entendernos. Entonces, desde ese punto de vista, yo coincido y tenemos que hablar, pero al menos que se nos dé la opción de hablar.
al menos, con independencia, Onésimo, de que cada uno tengamos nuestros líderes. Vosotros tenéis a vuestro líder, que es un hombre que ya tiene una dilatada trayectoria política, ¿vale? Y nosotros tenemos al nuestro, y el PSOE, con todos los respetos, tienen al que ellos han querido que sea su líder, y eso hay que respetarlo. Entonces, con los líderes que cada uno de nosotros tenemos, pues somos con los que tenemos que hablar y somos con los que tenemos que negociar, pero al menos demos la oportunidad al diálogo, cosa que nos ha dado en la última legislatura. No, por eso hay que aceptar el mandato. En cuanto a la última parte de la pregunta, que era el tema de los programas electorales del Partido Socialista, sí que hemos hecho un programa electoral que es realista y que se puede poner a la práctica. Está claro que si al final se tiene que llegar a acuerdos, los programas varían. Lo que sí que no podemos hacer es incumplirlos o hacer lo contrario de lo que dijimos a los ciudadanos. Pedro Sánchez ha dicho que si es presidente del gobierno, a los 2 años hará una rendición de cuentas y que la gente podrá evaluar cuál es el grado de cumplimiento de nuestro programa electoral, ¿no? Eso por un lado. Y por la parte que decía, que sigue repitiendo el Partido Popular en cuanto a que la única solución es esa gran coalición, yo me parece en muchos momentos, y no por lo que está diciendo Vicente, sino por lo que dice el presidente del gobierno, un ejercicio de esquizofrenia política, ¿no? No puede ser que un momento se nos esté diciendo que somos lo más irresponsable e inviable de este mundo y al minuto siguiente se diga que solo se puede pactar si son con los moderados y con los que quedan los partidos socialistas. Claro. Yo creo que o engañamos en un momento o engañamos en el otro, ¿no? Es curioso que en este país solo hable solo diga con quién van a pactar aquellos que no han hecho nada por llegar a ningún acuerdo desde el 20 de diciembre, que es el Partido Popular y Podemos, perdón. Es curioso que solo ellos digan con quién van a pactar, cuando son los únicos que no han hecho ni un solo movimiento para que ese acuerdo sea viable. Por tanto, lo que decíamos de los pactos, y recordando la pregunta que se me ha hecho directamente, claro que habrá que llegar a acuerdos, Los sillones no nos preocupan, nunca nos han preocupado. Vamos a llegar a acuerdos de políticas. Los sillones ni nos preocupan ni nos han preocupado nunca. Vamos a llegar a acuerdos de políticas. Si no estamos en un gobierno, no estamos en un gobierno. Lo que queremos es un gobierno, y eso sí que lo vamos a promover, un gobierno que cambie y que paralice la actual deriva política que tiene este país. Eso sí que vamos a promoverlo. ¿Vosotros vais a apoyar a Pablo Iglesias como presidente del gobierno? Vamos a promover si soy la tercera fuerza política, como previsiblemente parece ser. Y si el Partido Popular es la quinta fuerza política, quiero decir, estamos hablando de futuro. Yo te digo claramente una cosa: si el Partido Socialista es la fuerza más votada, el Partido Popular va a garantizar el gobierno del Partido Socialista. Si lo es Ciudadanos, lo va a garantizar. Pero si es Podemos, no. Muy bien, me parece. ¿Vale? Es tu posición ideológica, me parece ¿Vosotros qué vais a hacer? Yo no puedo comprometer nada, porque la gente tiene que saber el día 27. Por eso, pero le vamos a decir, el día 27 a la gente le vamos a decir muy claro lo que vamos a hacer a partir del 27, que es favorecer un gobierno. Sí, pero eso está muy bien dicho. No, está muy bien, es que es lo que hemos hecho. Eso son palabras. Pero es que está muy bien lo que hemos hecho. La gente quiere concreciones. Si me dejas te lo explico. A ver. Cuando terminó las elecciones en diciembre, intentamos formar un gobierno con las fuerzas de la izquierda. Se intentó formar un gobierno con la fuerza de la izquierda, con un programa social, un programa que cambiara la deriva política de este país. Pero no se hizo porque se nos puso sobre la mesa la ruptura del país, y eso por ahí no vamos a entrar. Entonces intentamos hacer un gobierno con la otra fuerza del cambio, que era Ciudadanos. Y se intentó unir a Ciudadanos y a Podemos, lo cual tampoco resultó viable. Entonces, ¿el Partido Socialista qué va a hacer el 27 de junio? Lo decimos alto y claro: promover acuerdos para llegar a un cambio en este país. Eso es lo que vamos a hacer el Partido Socialista, con las fuerzas del cambio en este país, que desde luego no es el Partido Popular. Yo es que te oigo hablar y te respeto, como no puede ser de otro modo, Manuel. Por lo que estás diciendo, tenéis un programa excelente, maravilloso. Siempre habéis tenido ese gran programa. En el 2008, ¿por qué no lo aplicasteis? ¿Por qué no lo aplicasteis en el 2008? ¿Qué manía de vivir anclados en el pasado? ¿Qué manía de vivir anclados en el pasado? Bueno, pero ¿por qué no lo aplicasteis? Es que ahora tienes la solución a todos los problemas, y cuando tuviste el gobierno no lo aplicasteis. Pero no es la solución. Oye, que seguramente estaría mucho mejor si se hubieran tomado medidas en el 2008. Pero es que no es la solución. De hecho, mira, es que no quiero entrar en el Tumas. No pienso entrar en el Tumas porque es todo el rato una constante provocación y no quiero entrar en el Tumas. El programa socialista de Zapatero se cumplió, y cuando empezaron a llegar medidas de Europa, Zapatero adelantó las elecciones. Adelantó las elecciones. Está claro que en el programa electoral no llevábamos las medidas de 2010. No se llevaron, pero sí que llevaba el resto de medidas que se hicieron desde 2008 hasta 2010. Y cuando se empezaron a hacer ese tipo de medidas, se adelantaron las elecciones para que los españoles decidieran qué partido quería dirigir. ¿Vas a apoyar a Pablo Iglesias? La cuestión, claro, cambiamos de pregunta según la contestación, ¿no? Si la respuesta no te está conveniendo, Vicente, cambiamos la pregunta. No, es que déjame que te responda. Si es que los españoles saben cómo estábamos en el 2008 y lo poco que hicisteis para solucionar aquel agujero, que es consecuencia de aquello, es lo que hemos tenido ahora.
consecuencia de la acción o inacción imposible. de aquel entonces. A mí me encanta debatir, si tú vas y soy muy apasionado debatiendo y me encanta apasionarme debatiendo. Pero es absolutamente imposible hablar con alguien que sigue anclado en 2008. Avanza, porque el país ha avanzado y vosotros no os habéis dado cuenta. El país ha cambiado, lo habéis cambiado para mal y no os habéis dado cuenta. Vicente, entonces, lo que queremos ahora mismo es que y esto que quede claro, absolutamente claro, y quiero que con esto mi intervención termina, y Onésimo te dejo la palabra. El 27 de junio vamos a protagonizar y a mover un gobierno que cambie las políticas en este país, porque no se puede seguir dejando a gente en la cuneta. Y eso es lo que vamos a hacer el Partido Socialista, con las fuerzas del cambio, con Ciudadanos o con Podemos. Vamos a intentar hacer ese gobierno de cambio. ¿No? Con la parte que te quieras quedar, Vicente, con la parte que te quieras quedar. Con el Partido Popular no. Con lo que está... Con el Partido Popular, con el Partido Popular, no se va. Con Mariano Rajoy no vamos a llegar a un gobierno porque no se puede hacer. Bien, si es bueno que se sepa. Esto es muy bueno. Pero es que lo hemos dicho por activa. Yo lo agradezco, lo hemos dicho por activa y por pasiva desde el día 20 de diciembre. Vale. Con el Partido Popular de Mariano Rajoy, con el Partido Popular de los recortes y de la reforma laboral, vamos a pactar. No vamos a pactar. De los recortes. Y si te digo que hubo más recortes contigo, entonces me dices que vuelvo al pasado. Pero es que estamos hablando de hace unos meses o de hace 4 años. Sin entrar a cosas del pasado, claro. No, es que hay que entrar. Pero es que y tú has entrado a lo largo de esta tertulia, también has entrado a cosas del pasado que has dicho que es verdad que se han mejorado con el gobierno de Mariano Rajoy. Es que es la consecuencia. Que se han mejorado cosas con los gobiernos del PSOE y del Partido Popular en general. Porque también podría preguntar, Vicente, ¿por qué el Partido Popular, que está en mayoría absoluta, no ha cometido las grandes reformas que necesitaba este país? No. Con el Banco Central a su favor, con un tipo de interés negativo, con una situación súper favorable. ¿Por qué no habéis hecho las medidas estructurales, los cambios estructurales que necesita la educación, que necesita el empleo, la economía, lucha efectiva contra la corrupción? Lo que quiero decir, ese tipo de preguntas... crece al 3,1%. Te recuerdo que no hay una persona más trabajando. Ya, pero que a datos macroeconómicos no ganáis, Vicente. No, si no estoy hablando de datos macroeconómicos. Macro. Es que si hay 1.200.000 personas, si hay 1.200.000 personas más trabajando, no sean datos macroeconómicos. Eso le llega a la gente. Vemos más camiones en la carretera, vemos más tránsito de vehículos en las carreteras, vemos más consumo onésimo. ¿Sí o no? No, desigualdad no. Algo más que cuánto terminó Zapatero, sí. No quiero volver a entrar en el error. De todas formas, les recuerdo que se han centrado en la respuesta a la última parte de la pregunta, pero que había otra donde les hablaba de la mala gestión del dinero público y el saqueo a las arcas por parte de los políticos y amiguetes, decía este oyente. Y esto lo hemos pasado un poquito por encima y aunque ya no tenemos tiempo, nosotros hemos hecho medidas anticorrupción. Es cierto que las hemos aprobado, medidas anticorrupción, porque a los que más nos duele, aunque Manuel se esté riendo, a los que más nos duele es tener casos como los Seres o como el caso Bárcenas. Yo creo que nos duele eso a todos, ¿no, Manuel? Sí, yo supongo que sí, ¿no? Sí, ¿vale? Por supuesto. Bien. Por supuesto, no, entonces, yo estoy seguro de que a los votantes del PP y del Partido Socialista les duelen muchísimo los casos de naturalmente que sí. Pero a todos los votantes les duelen, a todos los españoles nos duelen los casos. El único, evidentemente, pero los corruptos, claro. quien ha reformado algo que tendremos que seguir profundizando y tendremos que hacer más cosas ha sido el Partido Popular. Un partido que está encausado él como partido. Vicente, por favor, Vicente, vamos a hablar de otro tema. Que este tema nos favorece. ¿Cómo puedes vamos a hablar de otro tema? Que este tema nos favorece. Pero ¿cómo tú puedes hablar de casos de corrupción con lo de Andalucía y con lo de Galicia y con lo de tantos y tantos? Yo no estoy hablando de casos de corrupción. Yo estoy diciendo que digáis que es el partido que me ha hecho contra la corrupción, cuando es un partido que como partido, como organización política está imputado. El único partido que ha estado aquí en España fue el Partido Socialista. El vuestro por los discos de Bárcenas. Pero si no vamos a hablar ni de lo... Mira, el tema de los héroes, de la formación de Andalucía es tremendo. Bueno, la púnica, la cuestión es que tenemos que ponernos en serio, porque no se ha hecho. No se han dado medidas serias, no se han dado, porque ha habido mucho clientelismo y mucho capitalismo. Tenemos que seguir atajando, este tema que nos hace daño al conjunto de la sociedad española. Pero de verdad, no con demagogia, de verdad, de verdad, y no dando abrazos. Mira, lo que hizo Cospedal hace unas semanas o hace unos meses, después de dimitir el ministro Soria, cuando veo a la que ha sido que le tengo respeto porque ha sido presidenta de mi región, porque la he visto en el Parlamento, voy y la saludo, igual que saludo a Barreda y saludo a la gente que es de mi región, pero ver a María Dolores de Cospedal
después de la dimisión de Soria, dándole palmaditas en la espalda al señor Soria, diciendo que había dimitido por un error de comunicación, creo que nos toma por tontos a todos. Vale. Un señor que, por favor, Vicente, ha dimitido por mentir, por tener dinero en paraísos fiscales, un ministro del gobierno de España. Entonces, Vicente, ministro del gobierno de España, pero si es que además es mejor que lo reconozcáis, claro, es mejor para todos, coño. Decir, oye, como decía Aguirre, oye, me ha salido rana, coño, decir que me ha salido rana, pero que no le pase la mano por la espalda a la señora Cospedal, diga que dimitió por un error de comunicación. Es tomarnos por tontos a los españoles. Vale, de acuerdo, un señor, para ti, coño, está, Vicente, que eso es objetivo, eso no es luchar contra la corrupción, haga 70 medidas o 100, Vicente. Y yo creo que la gente del Partido Popular honesta, como seguro que eres tú y como seguro que son la mayoría, como creo que en todos los partidos, le tiene que tocar las narices. No puede estar de acuerdo con esos comportamientos. Podemos hacer leyes y normas, pero si luego el comportamiento sigue siendo ese, la lucha contra la corrupción es cero. Bien, sobre este aspecto, ¿alguna cuestión más? Lo dejamos aquí. Venga, pues vamos a entrar en la ronda final ya de despedida. Bueno, pues aprovechen el último minuto, 2 minutos, como prefieran, e incluso, como estamos en campaña electoral, pueden solicitar el voto, si así lo desean. Y si lo solicitan ya con un porqué, ya sería genial. Venga, pues, no sé, como quieran. Comenzamos por Ciudadanos, por ejemplo. Vale, pues sí, el mensaje final sería para pedir el voto, porque estamos en una situación bastante complicada. España se enfrenta a un escenario muy peligroso, y tenemos, por otra parte, una magnífica oportunidad de que España siga avanzando, de seguir construyendo España, España en base a acuerdos, para acometer los cambios necesarios que nuestro país necesita, en tema de educación, en tema de economía, en tema de empleo, lucha efectiva contra la corrupción y aplicar las medidas de regeneración que nuestro país necesita. Pero eso tiene que ser con la fuerza de Ciudadanos, el partido que ha demostrado que es el catalizador, el partido que es capaz de llegar a acuerdos a derecha o izquierda, como lo hemos demostrado con sensatez, tanto con el Partido Popular en muchas comunidades y capitales como con el Partido Socialista, porque estamos ahí para seguir construyendo España, para no permitir que se pierda nada de todo lo bueno que se ha hecho, para defender lo bueno que se ha hecho, pero para aplicar con contundencia y con rapidez los cambios que España necesita, y desde luego para evitar que España caiga en manos de los que quieren romper España y de los que proponen medidas imposibles que lo único que harían sería empobrecer muchísimo más el país. Por eso pido el voto, y especialmente en la provincia de Albacete, en la que la decisión principal está entre Ciudadanos y entre Podemos. Y yo creo que, en fin, me voy a poner en valor a alguien de la tierra que ha trabajado siempre por y para Albacete, que ha defendido varias proposiciones no de ley en el Congreso en este periodo, que me he reunido con todo el mundo que lo ha pedido, y creo que trato de buscar acuerdos con todos aquellos por el bien de toda la gente, las que nos han votado y las que no. Creo que hay que ponerlo en valor frente a otros que aterrizan de otras diferentes provincias, que es difícil verlos sentados a la mesa porque no llegan aquí, y que defienden como primeras líneas rojas los referéndum independentistas, pasean a Otegi, a un terrorista declarado por los parlamentos, que quieren hacer una subida fiscal tremenda que machaque a todos los españoles a impuestos todavía más. Creo que esa no es la mejor solución ni para España, ni para Castilla-La Mancha, ni luego para la provincia de Albacete. Por eso pido el cambio sensato, el cambio de acuerdos para Ciudadanos. Onésimo González, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Manuel Martínez, Partido Socialista Obrero Español. Sí, pues rápidamente, para terminar y haciendo un resumen un poco de las intervenciones que hemos ido teniendo esta mañana. Claro que el 26 de junio pedimos el voto para el Partido Socialista, por una cuestión concreta, como estábamos diciendo. Si, como nosotros, has sufrido la reforma laboral y te han tenido que tener contrato de 2 meses y tu única alternativa era irte a Madrid, o bien a trabajar, o bien a coger un avión para irte fuera. Si, como nosotros, o tú en primera persona, o tus conocidos o tus hijos no han podido
entrar en la universidad porque las tasas universitarias que han subido enormemente las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular han imposibilitado, y eso es un dato real, han imposibilitado que tú puedas seguir estudiando. Si como nosotros te has encontrado en una situación en la que la familia está sostenida por el abuelo o por la abuela gracias a su pensión, yo creo que tienes que al menos votar para que cambie este país. Tenemos medidas para que la gente en este país vuelva. Hay que generar, como siempre digo, hay que generar oportunidades de futuro para que tengamos derecho a echar raíces, a tener la opción de echar raíces en nuestro territorio, y son las medidas que está poniendo en marcha Emiliano García Paje, que es, podemos hablar del ejemplo de lo que queremos hacer para el resto de España, ¿no? Ese cambio en el que se bloqueaba la entrada a la universidad y ahora se bajan las tasas para que la gente pueda entrar, en el que más de 1.000 jóvenes en estos meses han encontrado un trabajo aquí para poder quedarse en Castilla-La Mancha. En definitivo, que quien piense en los trabajadores, en la clase media trabajadora, que vuelva a recuperar derechos, que piense en los jóvenes para tener ese derecho a echar raíces, que piense en las mujeres y en la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres que siguen en una situación de absoluta desventaja. Quien piense en todo eso y quien piense en que en otro país más justo es posible, porque lo hemos tenido, tiene que votar al Partido Socialista el próximo 26 de junio, porque es la única garantía de que se promueva un gobierno, como digo, y como estamos hablando durante toda la campaña electoral, traiga un cambio a las políticas que se están haciendo en este país, que son políticas que entendemos son contra los intereses generales y contra los derechos de las personas. Muchísimas gracias, Manu Martínez. Vicente Aroca. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, yo simplemente, es normal que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pidamos el voto para cada una de nuestras fuerzas políticas. Luego lo que pasa el día 26, pues ya veremos a ver lo que sucede. Pero yo, como no puede ser de otro modo, y encontrándome en esta ciudad de Llín, donde nos escucha tanta gente, tanto de Llín como de la comarca, pues la verdad es que vuelvo a solicitar una vez más el voto para el Partido Popular. El voto para el Partido Popular, que es garantía de estabilidad, garantía de crecimiento, garantía de hacer las cosas bien hechas, garantía de seguir profundizando en aquellas reformas que hemos emprendido en la última etapa del gobierno de Mariano Rajoy, y que sabemos que tenemos que seguir haciendo más y mejores reformas, porque también sabemos que hemos salido del agujero donde estábamos y que poco a poco vamos encontrando la luz al final del túnel. Por lo tanto, tenemos que seguir profundizando en todo eso, y para que se siga profundizando hace falta tener un gobierno fuerte y estable. Este es mi último mensaje, porque hablar más a los españoles saben de dónde veníamos, cómo estamos y cuál es nuestro futuro. Y nuestro futuro es generar puestos de trabajo, generar riqueza, generar estabilidad y tener un gobierno fuerte que pueda seguir mandando desde el punto de vista o contando, mejor dicho, no mandando, sino contando tanto dentro de España como fuera de España, que es muy importante hoy en día la Comunidad Europea. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy en los desayunos de Solo Radio. Siguen con sus compromisos electorales, la campaña está entrando o ha entrado ya en la recta final. Y hoy los desayunos de Solo Radio que, como les comentaba al principio, han intentado modificar su estructura lo mínimo posible, pero lógicamente los contenidos han ido, pues sin olvidar al 100% el plano local del programa, pues también con aspectos importantes de estos tres partidos políticos, Ciudadanos, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, en torno a esa cita electoral, esas elecciones generales que tenemos el próximo domingo. Gracias por la atención prestada, gracias también a la participación de todos aquellos oyentes que lo han estimado oportuno, y por supuesto la invitación a que continúen con nosotros. Si nos están escuchando en directo, ahora cuando pasan 24 minutos de las 10 de la mañana, ya saben que tienen la repetición a partir de las 14 horas, en torno a las 2 y algunos minutos, repetición íntegra de los desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Nudis te lo pone fácil. Reforma tu baño, quita tu vieja bañera, evita riesgos innecesarios de caídas y ponte una ducha extra plana. En Nudis te lo ponemos fácil con nuestra operación Baño 2016. Ahora tienes la oportunidad de incorporar a tu baño un plato de ducha de última generación
barra termostática y mampara con cristales antigotas y todo el material necesario con la mínima obra y, como siempre, a los mejores precios. Nudis colabora con los mejores profesionales del sector para que todo sea más fácil. Nudis, carretera de Jaén 27 y calle Hilario Tomás sin número, detrás del líder. Teléfono 967 30 55 54. Ellín. Y para que estéis informados de todo lo relacionado con Ellín y su comarca, Nudis te ofrece de lunes a viernes el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. Tu aire mejor acondicionado está en Electrodomésticos Balmes. Además, te lo instalamos con materiales de primera calidad. Tu aire acondicionado y mejor instalado lo tienes en Electrodomésticos Balmes, calle Balmes 10, Ellín. Cuando tengas calor, te acordarás de este anuncio. ¿Sabía que por ley los residuos de construcción deben ser reciclados? Para la sostenibilidad de los recursos naturales, preservar el medio ambiente en Ellín y comarca y para cumplir con las leyes de residuos, nace en Ellín Santa Gema Reciclaje, una empresa dedicada a la gestión de residuos de la construcción y demolición, con la aceptación en planta de escombro mezclado y limpio, plástico, cartón, metal, hormigón, ferrallas, tierras y todo tipo de residuos no peligrosos. Santa Gema Reciclaje en Ellín, Nacional 301, punto kilométrico 316. Teléfono 619-000-635. Ah, y no olvide pedir su certificado de la planta a su recogedor de escombro para justificar su reciclado. Santa Gema Reciclaje, Grupo JJ Oliva. Pensando en el medio ambiente. Pensando en ti.